el Señor. Y como estaba luchando entre las dos cosas, entre la venganza que sentía hacerlo y entre el deseo de cambiar y no poder cambiar o encontrar un mensaje diferente, lo que hizo fue, decidió quitarse la vida. El pastor decidió quitarse la vida. Él, por supuesto que no era pastor, él estaba en el mundo, no era dentista ni conocía nada. Pero dice él que la forma más cobarde que ellos tienen es de que otro me mate, prefiero matarme yo mismo. Entre los delincuentes eso, pues, yo no voy a caer en manos de la policía, prefiero matarme yo mismo y se acaba el problema. Esa es una forma que ellos tienen de arreglar sus problemas. Y entonces él dijo, yo me voy a quitar la vida mejor, no puedo seguir con este sufrimiento. Y agarró su cuchillo como el que mataba a otras personas, lo puso así, hacia arriba. Entonces él se iba a tirar encima del cuchillo, porque así le iba a hacer. Entonces se arrodilló para caer encima del cuchillo y que se le metiera en esta parte. Y esa era la forma como ellos ya sabían cómo se podían morir. Pero dice que cuando él se arrodilló, hubo algo que le estorbó aquí. Algo que le estorbó aquí, como que no le dejó doblar bien la pierna. Y dijo, cosa me está molestando. Y sacó, y era la revista otra vez. ¿Cómo encontrar la paz interior? Dice que volvió a abrir la revista. Lo ganó la revista. Se puso las lágrimas, y ahí encontró que decía, mira, sigue adelante, toma un curso por correspondencia. Te podemos enviar un curso, y pidió el curso por correspondencia. Estudió y le dijeron que él podía colportar para ir a estudiar, y encontró el colportaje, se fue a estudiar teología, se bautizó en la iglesia adventista, se graduó como pastor, y hoy actualmente es el presidente de la Unión Colombiana del Bar. Las revistas, hermanos, ganan almas, las publicaciones ganan almas. Te puedo contar muchas historias, porque ando en diferentes lugares y escuchando a todos como hemos escuchado ahora. Y por supuesto que esta historia la vamos a poner en un videito de unos 3 minutitos nada más, porque las cosas muy largas aburren a la gente. Pero se puede meter por Facebook o por Twitter, poner el mensaje de la hermana que fue y que mandó la revista, y enseñar la revista y todo aquello, y ese mensaje le puede dar vuelta al mundo también. ¿Creen que vale la pena, hermanos? Yo creo que sí vale la pena. Que se diga algo de corazón, ¿verdad que sí? Así que vamos a hacerlo antes de que lo vayamos a esto bien, y entonces mandarnos y por supuesto de Aruba también, ya creo, de Bonaire también, mi hermanos, qué barbaridad. Así que un día hay que ir a acompañarnos a evangelizar esa zona también, hermanos, ¿verdad? Con la revista. Bueno, hoy vamos a aprender 10 razones por qué se necesita un director de publicaciones en la iglesia local. Les voy a explicar este proceso que me parece que es bien importante. ¿Por qué se necesita un director de publicaciones en la iglesia local? Miren, hermanos, todos los departamentos de la iglesia tienen un representante en la iglesia local. Por ejemplo, hay un director de jóvenes en la iglesia mundial, en la asociación general. Hay un director de jóvenes en la división interamericana. Hay otro director de jóvenes en la unión. Hay otro director de jóvenes en la asociación. ¿Ven cómo van los niveles? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Estoy explicándome? La asociación general. Después, ¿qué sigue de la asociación general? Hacia abajo. La división interamericana. Y después de la división, ¿qué sigue? La unión. Y después de la unión, ¿qué sigue? La asociación o la misión. Todos tienen un director de jóvenes. Y luego sigue la iglesia. Y también tiene un director de jóvenes. Entonces, el proyecto de la iglesia mundial viene a la división, viene a las uniones, viene a las asociaciones y viene a la iglesia a través del director. Pero no hemos tenido un director de publicaciones en la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? Hay un director de ministerios personales, ¿sí? Hay un director de jóvenes, hay un director de mayordomía, ¿sí, hermanos? Pero no habíamos tenido un director de jóvenes que sea la conexión con la iglesia. El vínculo, le hemos llamado a nosotros el vínculo, la conexión con la iglesia mundial. No hay quien nos represente en la iglesia local. Si alguna vez tú pensaste que publicaciones se refiere solamente a colportores, estás equivocado. Las publicaciones son todas las publicaciones. Las publicaciones es la casa publicadora. Hermanos, ellos no son ajenos. YAPA es de la iglesia. Por favor, quieran a YAPA.
apoyen a IATPA. Es nuestra casa publicadora. Yo estuve en una casa publicadora, en la otra que existe en la división. En la división hay dos: IATPA, que está en el resto de Interamérica, y GEMA, que está en México. Yo fui presidente 5 años de la casa publicadora. Hermanos, y nosotros en la casa publicadora no somos nada sin la iglesia, porque la razón de la casa publicadora es la iglesia. Hacemos los materiales para la iglesia. Todas las lecciones, los himnarios, las Biblias, los libros misioneros, las revistas, todo lo que se hace, hermanos, se hace para el bien de la iglesia en primer lugar. Por lo tanto, hermanos, a veces existe mucho prejuicio. Yo les voy a hablar de otra razón. ¿Por qué necesitamos eso? Primero es un vínculo. ¿Sí me explico, hermanos? El vínculo que se necesita entre la iglesia mundial, la asociación general, la división, la unión, el campo local y nosotros. Por ejemplo, en la unión, ¿quién es el director? A ver, aquí de Curazao. ¿Saben ustedes quién es el director de publicaciones? El flamante presidente, hermano. Claro, yo me siento que estoy en el aire, nadando en el aire, entre las nubes, con mi presidente. Porque aparte de ser el presidente y que tiene la responsabilidad de la iglesia y la autoridad, yo les puedo decir, hermanos, ama a los colportores y ama las publicaciones. Amén. Ustedes tienen un hombre de publicaciones que ama a Dios, ama a su iglesia, ama a los colportores y no le ha dado ningún empacho, decimos en nuestro país, ningún dolor para poder invertir en los colportores y en las publicaciones. Por eso están aquí, hermanos. Porque se ha invertido, y nótese que se ha invertido no solamente en la comida, se ha invertido en dónde se duerme, se ha invertido en la comida, se ha invertido en los viajes, se le ayudaron a algunos con los viajes para venir también, hermanos, especialmente los que vinieron de lejos. Bueno, la iglesia ha invertido por iniciativas que tenemos entre la persona que dirige publicaciones en el campo local y el director de publicaciones de la Unión, que es el que coordina en forma general. ¿Ven? Así que tenemos, y en la asociación, ¿quién es el director de publicaciones? Bueno, yo no quería saber si sabían, o sea, ¿verdad, pastor? Renisca, claro, Renisca nos ayuda aquí. Y allá en Bonaire, el mismo presidente. Y en Aruba, ahí está, pastor, los apellidos. Él es nuevo. Gracias, pastor, bienvenido. Qué alegría me da que él es nuevo, dice. Yo por eso no lo he visto, pero no sabía que era el famoso flamante director de publicaciones también. Sí, pastor, vamos a caminar juntos con la ayuda del Señor para hacer bien a la iglesia, que eso es nuestro objetivo. Así que ya vieron, hay uno en la unión, hay una asociación también, pero necesitamos en la iglesia local porque la conexión, el vínculo entre el departamento de publicaciones, la asociación y la iglesia local son ustedes, hermanos. En otras palabras, la única forma como los hermanos se pueden conocer los libros, pueden reflexionar acerca de las publicaciones, pueden entender el plan de Dios con las publicaciones, es a través de ustedes, hermanos. Por eso estoy dispuesto a compartir las instrucciones que di desde el día de ayer. Se las puedo compartir para que las tengan y hablen a la iglesia también. ¿Les parece, hermanos? ¿La necesitan? ¿La quieren? ¿Quieren esto que les estoy dando? Nada más que aquí no viene con muchas explicaciones. Tienen que poner atención e ir anotando, porque eso es parte de lo que yo hago siempre. Mis presentaciones son con poquitas letras, porque yo soy el que explico mayormente, el que he estudiado, pensado qué voy a decir, qué voy a hacer. Esta mañana me levanté muy temprano y ya pensé, todo lo que voy a decir está aquí en mi cabeza ya. Lo he reflexionado, lo he pensado, lo he anotado en mi mente. Aquí ven lo que voy a hablar. Entonces, ahí lo van a encontrar muchas cosas. Y si ustedes nada más quieren leer y dice, es el vínculo del departamento de la iglesia local, pues hermano, está bien claro, ¿verdad? Si van a hacer eso, no funciona, güey. Tienen que explicar por qué un vínculo. A ver, hagan un intento. ¿Por qué es un vínculo? Ustedes son un vínculo, una conexión. ¿Por qué? A ver, ¿qué dije? De lo que dije, a ver, hermano. Para que la iglesia vaya a tomar esa necesidad, hay que estar conectado en la iglesia por la casa, muy bien. Por medio de Por esa razón, hermanos, yo les voy a pedir un favor. Ustedes
deben tener una relación muy cercana con la directora, con la gerente de IATA. Siempre, ella debe tener el correo electrónico de ustedes. Ella debe estar en contacto con ustedes, mandándoles los nuevos libros que llegaron, las lecciones que llegaron, todo, para que ustedes tengan esa conexión. Eso es lo que queremos. Tienen que tener conexión con el director de publicaciones del campo local, que ella es la que está al frente, la que está siempre promoviendo las revistas y todas las iniciativas que se van dando, y seguramente va a trabajar con el director de publicaciones de Aruba también para que las cosas funcionen juntas y vayan caminando juntos. Entonces, ¿vamos bien? Es una conexión entonces con la Iglesia Mundial, con la Casa Publicadora. Somos una sola cosa entre todos. ¿Qué más? Ahí está el vínculo, mira. Una asociación y un director de la iglesia trabajando todos para el beneficio ¿de quién? De la iglesia local. Todos trabajan para el beneficio. A eso le llamamos vínculo o conexión. Es una conexión para que no se trabaje por separado. 2. ¿Por qué necesitamos un director de publicaciones? Hermanos, porque hay mucha confusión en la iglesia. Hay mala vibra, dicen los artistas. O otros llaman, en México le llaman mala leche. Algunos son así como que medio feos contra la iglesia. Y buscan formas de, porque hay confusión, no saben lo que es correcto. Fíjate, las publicaciones se asocian solo con colportores. No, hermano, las publicaciones tienen que ver con todo el alimento de la iglesia. Son muchos libros. Las publicaciones son, ya les dije hace rato, la matutina, la lección de la escuela sabática, los himnarios, las Biblias, los libros. Todo eso son publicaciones de la iglesia. Las revistas prioridades, las revistas de salud, los libros misioneros, esos chiquitos que repartimos cada vez que les hablé ayer de los libros misioneros. Todo eso es parte de publicaciones, hermanos. Entonces, cuando hablamos de publicaciones, no estamos hablando solo de colportores, estamos hablando de todas las publicaciones que circulan en la iglesia. Los miembros, lo que pasa es que los miembros no perciben el beneficio espiritual. ¿Sí me explico, hermanos? Si los miembros vieran a la casa publicadora como una benefactora para ayudarle en su crecimiento espiritual, compraría muchos libros. Pero como no ven ese beneficio, mira, la gente prefiere irse a tomarse un café a Starbucks. Y se van a un paseo el domingo y todo lo demás, pero mira, no se quieren inscribir en las suscripciones de la revista Prioridades. Antes solamente estaba en inglés. No, queremos mejor que no. Está bien. La queremos papiamento. Está bien, hay más papiamento. 10,000. Ahora que ya están, no, pero ahora están muy caros. Ahora queremos mejor que lo den así en vía electrónica. ¿Cómo se llama? Le dicen también, los tienen que regalarlos. Las revistas. Los tienen que regalar. Que la iglesia nos regale la revista. Dice, mira. Así dice. Pero no son ustedes, hermanos, son los de allá. Esos otros de allá. Hay un prejuicio. ¿Sabes qué piensa la gente? Que los libros son muy caros. Los que piensan así no saben de libros porque no compran libros. Yo sé de libros y puedo compartirte los precios. No lo tengo en esta presentación, pero te puedo compartir los precios de los libros que venden allá afuera, en los aeropuertos, en las librerías y todo lo demás, y los libros de la iglesia. Te puedo compartir los precios de las revistas, por los cuales pagan 3 florines, 4 florines, 5 florines, por una revista, hermanos. Claro, de moda, de artistas, de chismes, de todo, TV y novelas y de todo tipo de cosas. La gente paga ese dinero, pero no quiere pagar un florín por la revista. Eso es un prejuicio, porque no reciben, piensan que no tiene un beneficio espiritual. Hermanos, yo quisiera que ustedes animaran a los miembros a que todos los miembros deben tener por lo menos 3 suscripciones de la revista Prioridades. 3. Una para ellos y 2 para regalar a sus amistades, a sus amigos, a sus familiares y todo lo demás. 3 suscripciones. Si eso lo hiciéramos, hermanos, ¿cuántos somos aquí, pastor? Dijiste, 2,000 y ¿cuántos? Miembros de iglesia. Todo. 7,000. ¿En la unión o en el colegio? En la unión. La unión 9,000. 9,000. Si todos compráramos 3 suscripciones, ¿cuántas suscripciones recibiríamos? ¿Cuántas necesitaríamos? 27,000. Solamente tenemos 10,000, ¿no? Pastor, 10, ¿cuántos son? 5,000 al mes. 5,000 al mes, hermanos. Necesitaríamos hacer algo más nosotros, pero nosotros debemos promoverla.
La revista Prioridades, cuando la próxima ocasión que tengamos, me gustaría traer, por ejemplo, a Vladimir Polanco, que nos explique cómo se estructura una revista. Eso es bueno, cuál es su contenido y todo, para que ustedes conozcan más de la revista. Es bueno que ustedes sepan, hermanos. Ustedes deben de saber todo lo que sucede en la iglesia con las publicaciones. Nadie debe saber más que ustedes, porque ustedes son los que van a promover. Ustedes deben conocer. ¿Por qué de un precio? Te explico un poquito esto que ustedes no saben. Fíjate. Los libros que nosotros tenemos en la iglesia, hermanos, son libros que ustedes pueden sentir bien seguros que están vendiendo un producto de la más alta calidad. Amén. Fíjate lo que estoy diciendo. Tú puedes ir con un libro de salud de nosotros ante un médico especialista sin ningún temor, hermano. Porque lo que nuestros libros dicen está científicamente comprobado. ¿Sí me explico, hermano? Fíjate cómo se hace un libro. Nada más te voy a explicar este proceso para que tú entiendas. ¿No crees tú que doctor Pamplona es un hombre sabio que no está pensando? Ahí escríbame, la enfermedad de la diabetes se cura teniendo así. No, hermano, no creas que recibe la inspiración así nada más. El doctor Pamplona, que es uno de los autores, escribe un borrador. Cuando escribe todo ese borrador se pone con otros 3 médicos especialistas en diferentes partes del mundo para que el libro sea mundial, porque de otra manera el libro va a ser solo de España, porque él vive en España, un libro europeo, pero ese libro tiene que servir en Asia, y tiene que servir en América, y tiene que servir en todo el mundo. Entonces ese conocimiento del doctor se pone a otros 3 médicos en diferentes partes del mundo que lo revisen, que lo actualicen, que lo critiquen, que lo complementen o que le quiten si hay algo que no está diciendo bien el doctor. Una vez que esos 4 médicos ya leyeron el libro, sale un borrador y entonces viene el editor. El editor es un especialista en esa área que dice: yo voy a decidir qué sale y qué no sale en el libro. Y cuando ya el libro se ha leído bien, sale un borrador que ya está consensado con los médicos, que ya está corregido, que ya está bien hecho por un autor, que es el doctor Pamplona. Es un ejemplo de un libro. Y entonces se manda el diseño. Hay que ponerle que las fotos vayan de acuerdo a lo que va diciendo el libro, ¿eh? Pero las fotos no crean que se bajan de internet, hermanos. Cada foto se compra y vale un dineral. Se compra cada foto que ustedes ven, se compra y se paga. ¿Por qué? Porque nunca ustedes van a ir a presentar un libro nuestro para decir: ese libro está plagiado, ese libro están robando la imagen porque esa imagen es de nosotros. Jamás van a encontrar eso. Todos los derechos de los libros están pagados, hermanos. Todos los documentos de los libros están pagados. Todos los derechos del autor están firmados. No tienen que tener temor de que un día que el autor, que esto, que el otro, que por allá, que salió, que quitó. Todo está. El editor eso es lo que hace. Si mira una frase demasiado así, dice: a ver, vamos a buscar esta frase, ¿dónde puede estar? Y si ven que hay similitud con otra frase en otro lado, hay que citar a ese autor que está diciendo esa parte. Porque cada parte debe estar bien sustentada. ¿Tú sabes lo que cuesta hacer un libro, hermanos? Hasta 2 años se lleva la revisión completa de todo eso. Por eso cuando eso sale, después que ya están las ilustraciones, hay que mandarlo con un diagramador para que lo coloque todo en las hojas como deben de ser. Y cuando ya esté el libro en forma digital, ahora hay que buscar una imprenta, hay que buscar qué carátula le vamos a poner, qué imagen, qué papel, cuál es el papel que va a tener, va a ser cosido. Ustedes pueden tener de nuestros libros la seguridad de que todos los libros de colportaje, usted puede agarrar un trapo, limpiarlo, el libro por completo, no va a pasar nada porque nuestros libros son plastificados. Todos nuestros libros están hechos con la más alta calidad. Y además lo puedes abrir como tú quieras. Los libros que vende la iglesia, ¿alguien trajo uno aquí? Aquí está uno. Aquí está uno. Aquí está uno. ¿Esto es? No es libro de acá. Dame otro. ¿No quiere ninguno? Bueno, pero estos libros están cosidos, hermanos. No se van a desgajar las hojas porque los libros están cosidos. Aquí se mira el cosido de los libros. Bueno, ahí se mira un poquito allá arriba. ¿Lo vieron? Los libros de la iglesia todos están cosidos. Tienen el mejor papel, tienen la mejor tinta, están en la mejor imprenta. Por eso dime tú, un producto, hermanos, un producto que es bueno,
¿vale más o vale menos? Te hago de otra forma. Un par de tenis o un par de zapatos de una buena marca, ¿vale más o vale menos? Vale más. Un buen libro hecho con la más alta calidad, ¿debe valer más o menos? Más. Pero hermanos, comparen ustedes nuestros libros con lo que venden otras editoriales. Y se van a dar cuenta que nuestros libros siempre están por debajo del precio que hay. Porque los precios no se ponen a capricho. Todavía para enviar esos libros hay que enviarlos desde donde los imprimen en China. Hay que enviarlos a Miami. Y de Miami hay que mandar un barco a Curazao. Y los países cobran impuestos por la introducción de los libros. ¿Cuánto cobran aquí? 6% de lo que el libro vale. Hay que pagar al gobierno y dice, por cada librito que metas aquí a Curazao y que lo lean los curazaños, dame el 6% a mí de ganancia. Hermanos, cuando todos esos impuestos se pagan, les sale un libro a ustedes aquí y todavía reniegan por el precio. Yo les aseguro, hermanos, fíjate, te lo aseguro yo, porque lo he hecho la investigación en diferentes países del mundo. Nuestros libros son los mejores libros del mundo, hermanos. Amén. Tienes la seguridad. Le puedes enseñar tu libro al más educado, al más inteligente, sin temor a que te equivoques. Amén. Le puedes presentar el libro al más ignorante si quieres, o al más crítico. Jamás se le encontrará errores en nuestros libros, porque nuestros libros están bien hechos y bien revisados. Amén. Porque para Dios se hacen los libros, hermanos. Amén. Por eso me da tristeza cuando los miembros de iglesia no van a la casa publicadora, hermanos. Vayan para que conozcan qué libros hay. Pregúntenle a la hermana, como para mi familia, ¿qué libro puedo tener? Pregunten. Tenemos los mejores libros. Hay libros que yo les podría contar aquí la historia de los libros, de los autores, porque yo los conozco a la mayoría de ellos. Y hermanos, tenemos los mejores libros. Ahora, fíjense, estoy diciendo aquí, hay confusión que los miembros que no ven el beneficio espiritual. Esa es nuestra tarea, hermanos. Llevar un catálogo o llevar muestras de los libros para decirle a los hermanos, insístale en el culto del sábado y vuelva a asistir por la tarde y vuelva a insistir el domingo y el miércoles y en los cultos donde haya, porque es alimento espiritual. Amén. Si los miembros leyeran, hermanos, fueran miembros más fieles en la iglesia, fueran miembros más activos en la iglesia, si leyeran la tremenda literatura que tenemos en la iglesia. Ahora algo más. Número 3. ¿Sabes para qué se necesita un director de publicaciones? Para que promueva el crecimiento y la madurez espiritual de los miembros. Un miembro que no sabe de la iglesia, hermanos, te voy a decir, cuando yo era un chamaco, nuestra gente conocía la Biblia porque la gente era más analfabeta. Estoy hablando de 50 años atrás. La gente iba menos a la escuela, había menos oportunidades, 50 años atrás. La gente crecía, pero no tenía mucho, es más, muchos no sabían leer, hermanos. Pero la gente sabía más de la doctrina que lo que sabe la gente ahora que sabe leer. Y cuando la gente se encontraba con alguien, le decía, mira, tú me estás discutiendo de los testigos de Jehová y que no, que Jesús no fue humano, que no era divino, que no sé cuánto, y entonces no saben, o del sábado, y no sabe dónde encontrar. Un miembro de la iglesia le decía, mira, dime todo lo que me tienes que decir, luego te voy a decir yo a ti. Y de memoria le decía, mira, ¿sabes por qué creo en el sábado? Número 1, porque fue instituido desde la creación. Busquen tu Biblia en Génesis, capítulo tal. Le decía todos los capítulos, todo, le daba un estudio bíblico de memoria, hermano. Le daba un estudio bíblico de los diezmos, extraordinariamente, hermano, bien. Le hablaba del santuario, le hablaba del espíritu de profecía, le hablaba todo con la Biblia en la mano. Y ahora, hermanos, los miembros de ahora que saben leer más, saben menos de las cosas de Dios. Le pregunto, hermano, ¿de qué iglesia es usted? Creo que se llama Adventista, pastor. ¿Quién es tu pastor? Pues que nunca llega a la iglesia. A ver, hermana, cuéntame del sábado. Yo a veces he hecho esto con las iglesias cuando me toca organizarlas, de filiales e iglesias organizadas. Le digo a los hermanos, con el permiso de ustedes, así están los miembros reunidos como ahorita ustedes ven, le digo, me voy a convertir en un enemigo de la iglesia ahorita. Voy a ser testigo de Jehová y por rato voy a ser católico y por rato voy a ser bautista y por rato voy a ser presbiteriano. Le voy a atacar y ustedes con la Biblia en la mano me van a tener que defender su fe. Oigan, eso se pone bueno. Porque muchos miembros de la iglesia no saben defender su fe.
Cuando alguien empieza a decir, mira que esa Elena White es mentira, que esa es una plagiadora, ¿qué le dices, hermano? Muchos miembros de la iglesia dicen, no, pues mira, yo no sé mucho de eso, pero te voy a traer a mi pastor, me voy a ver con mi pastor. ¿Cómo? ¿Por qué estamos así, hermanos? Porque la gente no. Tenemos libros maravillosos, ahí está, mira. Si los miembros quieren crecer en madurez, madurez quiere decir estables, firmes, los miembros deben leer alimento mediante la lectura de nuestros libros, nutrirlos para defender nuestras creencias. ¿Les parece que necesitan los miembros eso o no, hermanos? Hermanos, y los únicos que pueden hacer ese trabajo son ustedes. Por eso es que hay que acercarse a la directora, aquí a la gerente, hermano, para pedir qué títulos hay, hermana, en esta área de doctrina. A ver, cuéntame de esto. La hermana les puede ayudar, o háganle una carta a todos, hermana. De esta sección tengo tantos libros, mira, de esta sección puedes usar estos. Eso es bueno para el alimento de los hermanos de la iglesia. Número 4. ¿Por qué necesitamos un director de publicaciones? Porque hay poco conocimiento en los miembros de la iglesia, de la doctrina. Hay poca lectura de la Biblia, del matinal, de las revistas, de la escuela sabática, de los libros de Elena White. Hay poco conocimiento. Por eso necesitamos leer más y promover la lectura en la iglesia. Número 5. Debemos promocionar, por eso necesitamos promocionar que la gente compre más enfoques. Muchos libros y revistas que nunca llegarán a los miembros, porque los miembros nunca vienen a la casa publicadora. Si los miembros no vienen a la casa publicadora, vamos a hacer que la casa publicadora llegue a nuestros miembros. Un día ustedes que vayan a presentar allá en Aruba o en Bonaire, hermano, inviten a la gerente, hermana, venga con nosotros por favor y explíquenos un sábado. Predíquenos aquí, enséñenos de la casa publicadora. La hermana va a ir con mucho gusto, va a llevar una cantidad de libros y todo, y pero hermano, hay que tener un propósito, pues. Ella no va a ir a pasear nada más a la playa, esa está bonita, pero hay que trabajar. Pero si ustedes tienen un buen proyecto, inviten a la hermana de la iglesia. Ella puede venir a su iglesia también y explicar. Pero inviten, hermano, ustedes invítenla para que ella pueda promover, ayudarles. Eso es bueno. Número 6. ¿Por qué necesitamos un director de publicaciones? Porque hay alto prejuicio, hermano. Fíjate que le puse alto prejuicio. Inclusive te voy a decir esto, que te lo voy a decir con mucho cuidado aquí porque está el presidente de la Unión. Hay alto prejuicio hasta de pastores. ¿Sabes lo que yo he visto en varios lugares, hermano? Mira, te voy a contar esto, pero aquí nada más de nosotros, ¿ok? Si me queman, los pastores no me van a dejar venir a hablar otra vez, ¿ok? Hay muchos miembros que quisieran comprar más libros y más revistas y más todo, pero ¿sabes por qué no han comprado más? Porque no hay. ¿Y sabes por qué no hay más? Porque los pastores no piden más. Te estoy hablando de los libros misioneros. A ver, Pastor Cook, eso, dígame si los miembros necesitan o han pedido más libros de los que llegan. Los miembros de la iglesia han dicho que necesitan más libros misioneros, pero no hay. El último estaban enojados que no había suficiente. ¿Y por qué no había más, pastor? ¿Y el pedido se hace a través de quién? Del director de publicaciones y el pastor. Y por supuesto la junta. La junta va a caminar si ustedes le dan una buena explicación. Pero los libros misioneros deben promover todo tipo de libros, hermano. Deben promover la lección de escuela sabática, su material con tiempo. Necesitamos los pedidos, ¿o no es así? Para que cuando las lecciones lleguen, los matinales lleguen, los libros misioneros lleguen, los libros estén. Ahora a propósito me dijeron que hace falta algunos libros que están pidiendo los corportores. ¿Es cierto eso? Hay que agilizar esto, hijita linda, para que podamos llamar allá con Saúl a ver dónde están los libros. Hay que mandar a los corportores. Si se venden, hay que mandarlos. Hay que atender a la gente con los libros que se ocupen, porque eso también habla de hacer una buena provisión. Hay otro prejuicio con los pastores. Algunos dicen que los libros están caros, que es puro negocio de la iglesia, que los libros son irrelevantes. Hay muchas críticas. Pero número 7, hermanos. ¿Por qué necesitamos un director de publicaciones? Porque necesitamos que la gente aprenda a compartir la literatura, que comparta las prioridades, que comparta los libros misioneros, que comparta los buenos libros que tenemos. Te voy a decir cómo es esto. Mira, aquí le he puesto esto. Hay que compartir nuestra fe por medio de las publicaciones, hermanos.
Nuestra iglesia, nuestra fe es una iglesia maravillosa, hermanos. Me gusta cómo es nuestra iglesia. Tiene los mejores materiales que se lo pueden entregar a cualquiera y no ataca a ninguno. Solo enseña la verdad. Eso es lo que me gusta de mi iglesia. Compartan su fe, fortalezcan su convicción para que los miembros sean miembros fieles. Y número 8, necesitamos promover las publicaciones en la iglesia. Número 7 fue compartir. Las publicaciones están para compartirse. Número 8, las publicaciones están para hacer obra misionera. Que la iglesia haga mucha obra misionera con la literatura nuestra. Hay que ayudar a nuestros miembros a que hagan su biblioteca personal. ¿Viste, hermano? En aquellos días nuestros, hermano, los pastores, lo que más les costaba cuando nos movían de un lugar a otro era llevar nuestra biblioteca. Yo tengo una biblioteca muy grande. Así que tengo parte de mis libros están en México y parte están acá en Miami. Porque no puedo de tantos libros que tengo. Eso era muy pesado. Pero las generaciones de ahora, hermanos, ya no tienen libros. ¿Sabes qué sí hay? Una gran televisión ahí en la sala y en el cuarto. Y un sonido surround. Y muchas películas. Pero libros ya no hay. Hermanos, alienten ustedes a los miembros a que hagan su biblioteca personal. Si cada mes compran los miembros, dígale, este año vamos a comprar 5 libros, un libro cada 2 meses. Vamos a hacer nuestra biblioteca. Y ustedes hacen un proyecto comunión, pastor, aquí. Y le dicen a la hermana, consiga tantos libros de tal, porque la biblioteca para este año va a ser de 5 libros, que los miembros deben comprar para volver otra vez al origen de nuestro origen, pues, de nuestro origen. Que compren los libros de Elena de White, hermanos. La colección, la serie Conflicto que tenemos por allí, muy buena esa colección, hermano. Hay tantos libros buenos. Por ejemplo, hay un libro que se llama Creencias de los Adventistas, hermano. ¿Saben ustedes de las 28 creencias? ¿Saben por qué las creencias de los adventistas? Óigame, hermano, hay libros extraordinarios de los documentos que se han hecho de parte de la iglesia. Hay libros, por ejemplo, ¿cuál es la posición de la iglesia frente al homosexualismo? Muchos no saben, pero hay un libro que habla de eso, hermano. Habla de la esclavitud, habla de homosexualismo, habla de diferentes problemas de la humanidad. Respecto al matrimonio, la iglesia tiene declaraciones específicas. Y todas esas declaraciones están en un libro que todos los miembros deben tener. ¿Se llama así, Declaraciones? ¿Cómo se llama ese libro, hermanita? Ese es uno. Hay uno que se llama Declaraciones, ¿cómo se llama? Documentos y declaraciones así de la iglesia adventista del séptimo día. Eso lo puedes pedir allá también. Es un libro de documentos y declaraciones de la posición de la iglesia adventista frente a las situaciones que hay en el mundo entero. Para que ninguno esté ciego y diga, oiga, ¿y la iglesia qué? ¿Admite la transfusión de sangre? ¿Por qué sí o por qué no? Bíblicamente todo está bien responsabilizado. Porque eso es bueno que el miembro sepa. A veces no sabe por qué no hacemos tal cosa o por qué sí hacemos tal cosa. Por eso están las declaraciones, por ejemplo, de la doctrina número 28, a propósito. Esto es aparte que les voy a decir. ¿Ustedes saben cuál fue la última doctrina que se votó hace poco en el Congreso Mundial pasado? La última, teníamos 27 creencias, ¿se acuerdan? Y aumentamos a 28. ¿Saben cuál fue la 28 y saben por qué? No. Fue, la última se llama el crecimiento en Cristo. ¿Y sabes por qué se hizo esa doctrina, hermano? Les voy a explicar. Las doctrinas que vienen de la iglesia no surgen nada más porque a alguien se le ocurrió. No, hermano, son para atender problemáticas que hay. Por ejemplo, ¿sabes dónde la iglesia está creciendo más ahora, hermanos? En África. Está creciendo más que en cualquier parte del mundo. La iglesia se ha puesto poderosísima. Es más, ellos ya son más en el mundo que los demás que ya existíamos antes. Han crecido demasiado. Pero ellos tienen un problema muy grave allá en África, hermano. El problema que tienen, Renisca, hay un problema bien grave en África, es que los que vienen y se convierten al adventismo, vienen de prácticas hechiceras, la mayoría de ellos. ¿Se acuerdan que los africanos están hechos con eso, del hechicero, de todo? Entonces, cuando ellos se bautizan,
la gente de la religión de ellos, de todo el país, que es lo que creen, dice que cuando alguien abandona esa religión de ellos, los espíritus malos van y los atacan. Algunos se han enfermado, algunos se han muerto, y la iglesia se empieza a confundir y dice, bueno, entonces vamos a ser adventistas y vamos a seguir hablando con los espíritus nosotros. La iglesia, espérame, eso no se puede hacer. Pero ¿dónde estaba el documento? No había nada que diga que sí o que no. Entonces la iglesia puso a los expertos a ver, dígale a la gente qué pasa cuando una persona se acerca a Cristo. ¿Puede seguir algún otro espíritu dominando su vida? No. Pero hay que escribir un documento. ¿Cómo se crece en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo se crece ese asunto? Por eso surgió esa doctrina, la doctrina 28. En esa doctrina, lo que te está diciendo es que una vez que tú te entregas a Cristo, no hay ningún otro poder al cual tienes que tener temor. Y te habla de la guerra de Satanás, cómo fue en el cielo y cómo el Señor lo subyugó. Y él no tiene poder, es un enemigo vencido. De eso te habla la doctrina 28. ¿Comprendes? Por eso dice 28 creencias de los adventistas del séptimo día. La creencia 28 fue esa, el crecimiento en Cristo se llama. Y entonces te habla de que no tiene nadie que mira, que fíjate cómo hacían ellos. Ustedes saben que hay religiones que dicen, mira, tu mamá murió pero tu mamá quiere hablar conmigo. ¿Sabes que vino? Dice la medium, dice, mira, tu mamá me habló la semana pasada y dijo que quería que tuvieras una entrevista con ella. ¿Quieres venir a mi sesión de espiritista de medium? Vamos a hablar para que hables con tu mamá. Y eso es tan real, hermanos. Eso existe. Nosotros sabemos que no es la mamá. ¿Quién es? Es el poder del diablo, pero lo ha hecho, hermano. Y entonces cuando tú vienes, te habla, la medium espiritista se desmaya ahí. Y de pronto empieza a hablar como si fuera un argentino. Vos, che, ¿de dónde venís? Tú no creías, ¿verdad? Y te empieza a hablar así como argentino. La misma mujer que está en eso, ¿ve? Y te aparece otra mujer, otra persona de México, y te aparece para que te hagan creer. Y entonces dice, mira, ahorita vengo, vamos a llamar a tu mamá. Y entonces viene tu mamá, y la mujer medium que está ahí empieza a mover su boca. Y la voz de tu mamá o de tu ser querido que murió empieza a escucharse por aquí igualito, ¿sabes? ¿Cómo estás, hijita? Tú dices, ay, hijita, estoy preocupado por ti. Yo acá estoy bien, mira, no te preocupes. Y empiezan a estar. Entonces la gente cree todo eso, hermanos. La pregunta es, ¿nosotros creemos en eso, hermanos? ¿Se puede hablar con los muertos? No. Pero ¿dónde está un documento que presente la limpieza de esa doctrina para que tú puedas entenderla? Esa es la creencia 28. ¿Comprenden? La creencia de los adventistas del séptimo día. Por eso es que yo creo en mi iglesia mucho, ¿ves? Hay un libro de las 28 creencias, hermano, donde explica todo eso bien bonito y explica todo el contenido para que los miembros entiendan. Te pregunto, hermanos, ¿deben leer los miembros esos libros o no? Por eso es que estamos raquíticos en nuestra fe, hermanos, porque no leemos. Ahí está, mira, que los miembros formen su biblioteca personal. Proyecto misionero, compartiendo los libros misioneros, la revista. Hermanos, haga un buen proyecto en su iglesia, promueva mucho. Número 9. ¿Por qué se necesita un director de publicaciones? Para evitar la disidencia. ¿Qué cosa quiero? Sí, pastor, adelante. El nombre del libro que estaba mostrando ahorita es Declaraciones, Orientaciones y otros documentos. Ahí está, hermano, ahí está, por favor. ¿Sí lo tienen? ¿Lo tienes? Sí lo tienes. Declaraciones. Otra vez, pastor, repítelo para que lo anote. Hermano, ese libro tienen que... Esos son, por ejemplo, eso, ¿qué vas a hacer? Mira, el mundo hoy está discutiendo acerca de cuando tu enfermo está prácticamente ya sabes que no va a vivir porque ya tiene muerte cerebral y todo. Entonces alguien se le dice, pues desconéctelo de una vez. Y otro dice, no, espérame, yo no quiero. ¿Qué debe hacer un enfermo frente a eso? ¿Cómo que? ¿Eutanasia? Creo que se llama algo así. Eutanasia. ¿Qué piensa la iglesia respecto a la eutanasia? Ahí está en esa declaración también. ¿Viste? ¿Otra vez, pastor, el libro? Declaraciones, orientaciones y otros documentos. Declaraciones, orientaciones y otros documentos. Hermano, ahí encuentras la posición de la iglesia. Cuando tú lees ese libro, te sientes fuerte. Ahora sí, conozco a mi iglesia, sé lo que la iglesia piensa. Eso es bonito, un miembro camina bien así, hermano. Habla de muchos documentos, inclusive del diezmo y de otras cosas más,
para que la gente no vaya así como si fuera un así nada más. Hermano, ¿qué se hace con el diezmo? ¿Cómo se hace? ¿Por cómo se usa? ¿Cómo todo? Es bueno que los miembros sepan, porque a veces hay mucho prejuicio, hermano. Número 9, evitar la disidencia, es lo que estamos hablando. ¿Sabe quiénes son las disidencias o cómo se llaman los grupos enemigos de la iglesia que salieron de la iglesia? No hablo de testigos de Jehová, ni de católicos, ni de protestantes. Hablo de exadventistas o hermanos que han formado, esto está muy de moda en el mundo, en diferentes partes. Hermanos de la iglesia que están inconformes. No les gusta la organización, no les gusta cómo dirigen los pastores, no les gusta cómo estamos organizados, no les gusta, y se apartan y hacen un nuevo grupo. A eso les llamamos disidentes. O sea, se van de la iglesia, pero solamente están atacando a los miembros de aquí, están visitando a todos ustedes para sacarlos de la iglesia, para sacarlos, para hacer otro grupo. A eso les llamamos disidentes. Los miembros que leen evitan la disidencia. ¿Sí me expliqué, hermano? Porque entre más conoce el miembro, más seguro y más fiel es. Y entonces dice allí, miembros nuevos son atacados por esos disidentes. Circula la mala literatura. Y entonces viene diciéndote, por ejemplo, hermano, no manden sus diezmos. Mira, los pastores quieren sus diezmos para comprar sus carros, para comprar esto, para acá y allá. Y le meten basura a la gente en la cabeza. Hermanos, yo te puedo decir que eso es mentira. Yo soy un pastor que ha trabajado 35 años en la iglesia. Pero hay mucha gente, hermanos, por ejemplo, pastores de la iglesia que tienen a sus padres, que tienen dinero, hermanos. Ay, yo conocí pastores que están recién graduados y su papá le dice, hijito, ahora que te graduaste para ser pastor, ahí te va tu carro, hijito, te lo compro. Y cuando llega el pastor con un carro nuevo, los miembros dicen, mira, oh, este pastor está empezando y ya compró ese carro nuevo. Entonces, ¿cuánto gana el pastor? Entonces, ¿el presidente cuánto ha de ganar? Dios mío. Pura basura que le meten a la gente. Aquí te hablo de un tesorero que me está escuchando, ¿eh? Cada salario, hermanos, está bien estudiado en la iglesia. Y todos comenzamos con 65 puntos de 100 puntos posibles para ganar. Que lo vamos a ganar durante 10 años de trabajo. Y hermanos, el que tiene 3 hijos, el que tiene 1, gana lo mismo. Bueno, en mi país, aquí le dan ayuda, ¿cómo está premio infantil? En nuestros países ya no. Porque entonces había pastores que tenían 8 hijos. Y como era ayuda para los 8, ganaba más que el propio presidente. Entonces la iglesia dijo, a ver. ¿Le estamos pagando al pastor para que tenga hijos o le estamos pagando por su trabajo? Y se acabó la premio infantil con todo. Se acabó la premio infantil. La iglesia dijo, no más. Le vamos a pagar al pastor por lo que ha estudiado y por lo que hace. Si él quiere tener 20 hijos, que Dios lo ayude. No hay ningún problema. Por el trabajo, por el título, por lo que estudia, por lo que vale el pastor. Entonces, hermanos, estoy terminando con lo último. Evitamos la rebelión. Y número 10, la última razón, promover el colportaje y reclutar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ustedes son los responsables de ayudar a la directora de publicaciones para encontrar nuevas personas que quieran colportar. Amén. Ustedes son responsables. Cuando la directora les hable a ustedes y les mande un WhatsApp a todos, le diga, hermanos, directores, ayúdenme a conseguir 2 colportores por iglesia, porque tenemos una gran escuela. Hermanos, ayuden, manden a los mejores. No manden a aquel que no tiene trabajo, aquel que... No, ese no lo queremos, hermano. A ese póngale un cohete. Queremos un hermano despierto, un hermano que sea bueno. Claro, hermano, que sea trabajo. Mira, así hermoso como este hermano, ¿ves? Así, bonito. Así, hermano, que pueda trabajar y pueda hacer mucho por la obra del colportaje, ¿ves? Que sea misionero, promuevan el verdadero significado y alcance del colportaje. Y bien, hermano, por lo que les he dicho, te pregunto, ¿se necesita un director de publicaciones en la iglesia local, sí o no? Bien, ahora les vamos a dar en la siguiente parte, les voy a compartir qué materiales podemos hacer y cómo podemos hacer nuestro trabajo. ¿Te parece? Para que vayan bien preparaditos con eso. Adelante, hermano. Cuénteme, dígame, porque ustedes son los más Gracias, importantes. pastor. Quiero que quede bien claro el por qué hacemos lo que hacemos. Porque si no, cuando hacemos algo solo porque alguien dijo, no es bueno.
Hay que saber bien por qué hacemos lo que hacemos. ¿Vamos bien? ¿Están contentos? Este lugar está muy bonito, ¿verdad que sí? Este airecito agradable, muy bien. Sé que ustedes van a tener más cosas por la tarde, ¿no? Tenía una pregunta la hermana, adelante. A ver, hermana, para que le escuchen los demás, la hermana tiene una pregunta. Escuchen cuál es su pregunta. Para la sesión de ayer anoté una pregunta, pero como no había sección de preguntas después, quería preguntar. He escuchado que se retiene mucho más lo que se lee en papel que lo que se lee en una tableta o un teléfono. No saben por qué es así, pero sí han descubierto que los que estudian de la papel, del libro, retienen mucho más de lo que leen, de los que leen sobre su tableta o en la computadora o su teléfono. ¿Qué sabe usted de eso? Sí, es verdad. La tranquilidad que se tiene cuando se lee un libro es mayor que la tranquilidad que se tiene cuando se tiene una tableta. Cuando tienes una tableta hay inseguridad, que la vayas a olvidar, alguna cosa, siempre está más tenso. Cuando usas una tableta tienes temor de que se te acabe la batería pronto. Entonces hay varias cosas que inciden. Con el libro no, te olvidas de cualquier cosa. Agarras el libro, lo subrayas, si quieres vuelves para atrás otra vez, si quieres no, lo dejas de leer, al ratito ahí no hay nada que lo dejé prendido, de que alguna cosa, y hay cierta tensión que disminuye la capacidad de retención en la tableta. Eso es cierto. Y tal vez porque en el otro lo puedes subrayar, aunque en las tabletas se subraya también, ya ahora hay programas que te hacen resaltar las partes y todo lo demás. No hay nada como tener un lápiz o una pluma para poder subrayar un libro y ponerle hasta anotaciones si quieres ahí a esa parte. Eso es lo que hace más relajante el estudio de un libro. Ahora, pero hay algo que es más poderoso, fíjense hermanos, la tecnología es cambiante. Los libros que tú tienes hoy en la tableta, y yo no es que esté en contra, ¿ve? Pero te tengo que decir la verdad. Yo soy un convertido de las tabletas. Yo traigo mi tableta conmigo. Yo la leo, pero nada sustituye mis libros. Cuando yo veo que hay una tableta en la tableta que compré y que hay un libro bueno, yo voy y lo pido porque quiero tener mi libro. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. La tecnología es muy cambiante, hermanos. En 10 años, no, tal vez menos, lo que hoy tienes en las tabletas ya no los puedes leer, porque todo va cambiando. El teléfono que tú tienes hace 10 años no hacía lo que hace ahora. Y de aquí a 10 años va a hacer otras cosas que ahora no está haciendo. ¿Comprenden? La tecnología pasa y hay cosas que después ya no puedes leer. ¿Por qué? Porque ya es obsoleto, es viejo, eso es viejo. Y un libro que no puedes decir, yo tengo aquí ya mis libros, mira, aquí en este ya tengo aquí la colección de Elena de White. Hermano, la tendrás por un tiempo, porque la tecnología de este teléfono o de la tableta va a pasar. En 10 años nada va a ser igual. Se acaba la tecnología porque van haciéndose cosas nuevas, pero el libro, hermanos, permanece para siempre. ¿Comprendes eso? Esa es la gran diferencia entre tener un libro y esto, porque acuérdense, yo leí, empecé a leer. Es más, yo les voy a confesar algo que yo aprendí hace 29 años. Yo aprendí computación con una Mac, con una computadora Mac. Ahí está, esa que están ahí. Un amigo mío que era muy asiduo de la Mac fue el que me enseñó. Por la primera vez que yo empecé a tocar una computadora fue una Mac. Y a mí me gustó esa Mac. En aquellos años, hace 29 años, las Mac se utilizaban más para diseño. No eran como las PC que ahora conocen. Entonces, lo que común en el mundo entero era la PC, y había una cosa que se llamaba Windows y quién sabe cuántas cosas, y por acá. Yo no sé nada de eso, por eso yo nunca toco esas cosas. No le sé nada a eso. A mí pregúntame de esta. De esto sí sé, porque de hace 29 años yo he estado usando esto. Y soy un convertido de todo lo que es la Mac. Porque aprendí en ella, pues. Ahí le sé muy bien. Para mí esto es una tecnología muy fácil. Es mucho más fácil que usar aquello, para mí.
Es muy fácil porque han pensado en todo. Estas cosas ahora se enchufan los cables así. En esto nunca se enchufa nada. Eso que enchufaste ahí está pegado con un imancito. Si pasas y a trompicas con esta pasa, se desconecta nada más así, nada más y no pasa nada. Nunca te tumba el aparato ni nada. O sea, está pensado para mí en muchas cosas que las demás cosas no hacen. Pero porque no sé, a lo mejor esa hace más que la que yo tengo, porque como no la conozco no puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que con esa Mac comenzamos con el famoso MS2, una tecnología vieja que había. Y que había que guardar en unos disquetes, ¿se acuerdan? En unos disquetes así, todo lo demás. Y luego pasó los disquetes y luego que ahora hay que utilizar un CD o un pendrive. Y ahora ya pasó todo eso, hermanos. Ya ni el CD ni el pendrive. Ya las computadoras ahora ya no tienen para pendrive. Ya no traen nada para nada. Ahora todo es la nube. Entonces, las cosas van cambiando, que el día de mañana no puedes decir, de aquí a 20 años voy a preservar mi libro. No, hermano, si no tocas ese asunto y no te actualizas y no haces lo que se tiene que hacer, muy pronto perderás todo lo que habías comprado. Pero con un libro nunca te va a pasar eso. ¿Comprendes la diferencia? Esa es la diferencia, hermana, entre tener libro y usarlo electrónico. El electrónico es por un tiempo y los chamacos son los que les gusta más ese asunto. Bien, vamos a comenzar aquí con las acciones. A esto le llamo yo acciones. Vamos a comenzar con las acciones. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Acciones que puede hacer el director de publicaciones. Llegamos a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? Número 1. Enseña apropiadamente el ministerio de publicaciones. Yo creo, tú tienes los seminarios que he dado en los pendrive y todo, ¿no? Renisca les puede hacer llegar a todos ustedes las clases de la primera que les presenté del fundamento de publicaciones para que ustedes enseñen a la iglesia apropiadamente. Lo que yo les enseñé ayer fue un resumen de 2, 3 partes, agarré 3, 4 partes por allá para tratar de completar un objetivo que ella y yo nos habíamos propuesto que quería enseñarles. Pero yo no podía enseñarles a ser director de publicaciones si no les explico primero el por qué se necesita un director. ¿Comprenden, hermanos? Si no les explico ayer que el departamento de publicaciones se instituyó por el plan de Dios, fue parte del plan de Dios que utilizó desde la iglesia cuando en 1844, ¿se acuerdan cómo le vine? Con las publicaciones el Señor. Entonces, todo eso son seminarios que están preparados y listos para darse en la iglesia, hermanos. Esto los tiene la hermana Renisca. Por favor, acérquense con ella para que puedan llevar materiales y puedan enseñar, ahí está, apropiadamente el ministerio de publicaciones en la iglesia adventista del séptimo día. Esa es la primera que les voy a decir ahora, hermano. Tienen que entenderlo ustedes y tener los materiales para que puedan enseñar apropiadamente. Cuando la iglesia les pregunte, puedan responder. Ustedes lo saben. Van a saber que no es un proceso de negocio, es un proceso que Dios estableció para alimentar a su pueblo y para que el pueblo tenga elementos para hacer obra misionera con los libros de la iglesia, con la literatura de la iglesia. Bueno, número 2, ¿qué recursos tenemos? Bajo el número 1, ¿qué recursos tenemos para enseñar a la iglesia? Número 1, sermones. Número 2, seminarios. Número 3, programas en días especiales. Ayer le hablé de la feria del libro, ayer les hablé de poner una vitrina, ayer les hablé de que debiéramos usar los bolsos y los bolsillos para tener libros siempre de la iglesia, ayer les dije que había que utilizar más de una suscripción para que los miembros compartan la literatura de la iglesia y los libros misioneros. Hay muchos libros que pueden utilizar ustedes que hay allí. Pueden utilizar trípticos. Esto lo puede hacer el departamento. Mi hermana es la única, y tengo que reconocerlo, Renisca, en toda la división que se ha encargado de hacer videos especiales para promover la revista. En Facebook, en Twitter y todo lo demás. La hermana hace unos excelentes materiales para que los miembros que tienen teléfono agarren el Facebook y le mandan la promoción de la revista, de los eventos, de actividades. Bueno, ella se ha metido mucho a la tecnología y les puede decir varias cosas que ha hecho ella para promocionar las revistas y los proyectos de publicaciones. Ella les puede enseñar de eso en algún momento. ¿Sí? Bueno, no hay problema, hermano. Estamos para servirles, ¿ok? Bueno, ellos pueden hacer trípticos, carteles,
pueden hacer todo un montón de promociones. ¿Cada cuánto podemos hacerles llegar, hermana, un ¿cómo se llama? Donde anunciamos todos los libros, ¿un qué? Un catálogo, o una hoja de cada cuánto le podemos hacer llegar a ellos para irles dando el mal. Para todos los miembros. Correcto. Ahí va, ya va en la lección de la escuela sabática eso. Muy bien. Si ustedes quieren tener mayor comunicación con ella, hermanos, denle su correo, pídale su correo, a ver cómo se puede hacer eso. Voy a pasar el libro para que puedan anotar, porque hay muchos hermanos que me dijeron que no tienen la tarjeta especial del líder de publicación. Entonces aquí hay nuevos miembros, líderes de publicación. Si anotan que de cuál iglesia son, le hago llegar o pueden llegar a la librería para obtener su tarjeta. Muy bien. ¿De acuerdo, hermanos? Bien, entonces ahí está, hermanos. Esos son recursos. ¿Dónde van a agarrar sermones? Renisca, si tú me pides sermones, te puedo enviar. Yo tengo muchos sermones, de lo que ando predicando donde voy, de lo que, etcétera, para que los hermanos tengan y prediquen por lo menos una vez cada 2 meses o alguna cosa, un sermón de publicaciones. ¿Verdad, hermanos? Eso vale. ¿Les gustaría recibir material de esto? Bueno, yo estoy mandando uno ahorita para la Asociación General y también te lo puedo dejar a ti. Por allí de un sermón de cómo se empezó la obra de publicaciones y cómo se puede hacer para hacer un impacto de publicaciones en nuestra iglesia. Eso se los puedo dejar de una vez para poder hacer las cosas. Bien, pero también los seminarios, ella tiene más de un seminario que yo le he mandado que pueden tener ustedes cómo hacer el trabajo de casa en casa, las publicaciones en el plan de Dios, cómo promover las publicaciones y varios otros seminarios. Renisca los tiene y ahora los estoy anunciando para que se los pueda hacer llegar en algún momento. Ahí están, hermanos, sermones, programas especiales, seminarios, trípticos, carteles, muchas cosas que ustedes pueden hacer para promocionar las publicaciones en su iglesia local. Número 2, ¿qué otra cosa pueden hacer, hermanos? Fortalecer la importancia de la lectura. ¿Cómo se puede promocionar? Nuestros miembros no leen, hermanos. La mayoría, nuestras culturas no están orientadas a la lectura. Ustedes miran a los holandeses, acércate a un lugar donde están, o los americanos, siempre están ¿qué? No salen sin un libro, hermanos. Tú los miras en el avión, leyendo. Tú los miras en el aeropuerto, leyendo. Los miras en el taxi, en la playa, leyendo. Y nosotros, hermanos, qué barbaridad. Pero podemos mejorar. No todo está perdido. Ok, hermanos, vamos a promover la lectura en la iglesia y ustedes expliquen a los hermanos, ¿por qué tenemos que leer? Para que conozcamos más la lectura, para que maduremos espiritualmente, para que crezcamos en conocimiento, para que nuestro cerebro pueda avivarse. La lectura aviva el cerebro, hermano, el intelecto. Aumenta el intelecto. Ayer les dije, en la clase les dije de qué servía la lectura. Ahora, fortalecer la importancia de la lectura. Ahí está, mire. Promuevan el año bíblico, que se lea un libro por mes. Uno es el año bíblico. 2, promuevan que se lea un libro por mes. Alguien me dijo que estaba haciendo eso en su iglesia. ¿Quién me dijo, hermanos? Usted me dijo ayer, ¿verdad, hermana? Ayer le estaba preguntando cómo lo está haciendo, hermano. Dígale a todos cómo lo está haciendo. Personas un libro que tienen o el dinero para que compren un libro y la... Extraordinario. ¿Ya ven, hermanos? Un aplauso a la hermana. Se puede aplaudir ahora sí, no hay problema. Muy bien, hermana. Buena iniciativa. Eso es una forma de promover la literatura para que los miembros lean,
porque hay nuevos títulos que se pueden hacer, y si ustedes van con un plan y quieren decir algo, 20 libros de alguno, la hermana les va a dar un precio especial si ustedes tienen un proyecto, pero bajo proyecto, pues que no sea bajo negocio, bajo proyecto, bajo un proyecto que beneficie a la iglesia. Ayatpa les va a ayudar, sin ningún problema les va a ayudar. Hermana, sí, compártela a todos, hermana. En mi iglesia tenemos ya una vitrina. La hermana Sara, la hermana Inés es mi jefe allá en Aruba y trabaja en la librería para la gloria de Dios en Aruba. Y en mi iglesia tenemos una vitrina llena de libros escritos de profecía, pero lo vamos regalando. Pero en lo personal, mi hijo y yo, antes de trabajar en la librería, tenemos el ministerio de, así como saco el diezmo, aparto el diezmo, también aparto algo para comprar espíritu de profecía todos los meses, y eso yo lo obsequio, sea en las campañas o en todos los eventos que hay en la iglesia, a las visitas, y aún motivo a los hermanos que lo hagan. Y mi team Hope y Testimonio de la librería, pues revista Nancy Prioridad. Amén. Y mucho más. Bueno, es una excelente iniciativa, hermana, felicidades. Muy bien, ahí está. Puede ser el año bíblico, leer un libro por mes, puede ser a través de sermones, a través de seminarios, promuevan la suscripción a la revista misionera y anúnciese en la radio también. Las cosas que ustedes están haciendo, eso también es algo que pueden promover sin ningún problema. Número 3, promover. Promuevan cada vez, cada sábado, cada culto, cada oportunidad, en los grupos pequeños, hermanos, que se hacen en la iglesia, que haya un promotor en cada grupo pequeño también, porque eso es bonito, que se inste a los hermanos a la lectura. ¿Cómo se puede hacer esto? Dice, todos los libros y revistas de Ayatpa, todos los libros, hermanos, todos los libros, muchos libros y revistas. Hay muchos libros muy buenos que debiéramos promover. Hermanos, yo puse esto aquí por una razón y les voy a decir ahora. Acabo de venir de un país donde los miembros promueven la lectura, pero de otros autores. Yo les voy a desanimar para eso, hermanos, si ustedes lo están haciendo. Es decir, no es malo que lean otras cosas los hermanos, no es malo. Hay autores muy buenos. Yo, por ejemplo, que leo de otros autores también, porque quiero comparar a mis autores de la iglesia. Yo leo, por ejemplo, me gustan los libros de la editorial Betania. Hace libros muy buenos. Y tengo algunos autores que los he identificado muy bien, como a Max Lucado, por ejemplo, ¿no? Tengo a uno que se llama Ed Witt. Él escribió un libro maravilloso que se llama El poder, ¿cómo se llama? El amor que no se apaga. ¡Qué tremendo libro! De lo mejor que he leído para un matrimonio. El amor que no se apaga. Ese es un libro de Ed Witt. Así se llama el autor. Pero yo nunca promuevo estas cosas dentro de la iglesia. ¿Sí me explico? Yo busco el libro, lo leo, porque primero tengo que promover que mis miembros aprendan a leer lo que es nuestro, lo que tiene nuestra filosofía. Yo veo que mis miembros ahora, cuando yo veo que hay unos miembros intelectuales, que también los hay en la iglesia, que dice, pastor, yo me he leído todos los libros de salud de acá, mira, me he leído esto, me recomienda usted algunos otros libros. Ah, claro, le hablo de otros libros también que yo he leído. Les recomiendo los libros del doctor Maxwell, que son de liderazgo y de todo aquello, muy buenos libros, pero después que han leído los libros de nuestra iglesia. Por lo tanto, hermanos, acabo de estar en una iglesia en un país donde les voy a decir, hay una librería, pero esa librería no es de la iglesia. Y me dio mucha tristeza. Y yo hablé con los miembros, les dije la verdad, les hablé del por qué no debieran promover eso. Y entonces, a la salida, la hermana dijo, pastor, pues yo lo estoy haciendo porque pues esto es lo que es, que los libros de la iglesia son muy caros, y me empezó a decir varias cosas. Y le dije, a ver, hermana, vamos a ver, cuando usted dice son caros, ¿por qué me dice eso? Traje a la de Ayatpa, a la persona encargada, corroboramos los precios, y no era cierto, hermanos. Lo que pasa es que a veces la iglesia tiene prejuicios. Por favor, no dejen ustedes que estos prejuicios aumenten en la iglesia. Para eso están ustedes, para eso han venido a este seminario. Cuando ustedes miren que se promueven otros libros por fuera, de otros autores que no son de la iglesia, hermanos, alcen ustedes la voz. Primero tenemos que ver lo que es nuestro mensaje. En primer lugar, vamos a promover los libros del Espíritu de Profecía, hermanos. Nuestra gente dejó de leer los libros del Espíritu de Profecía.
Y mucha gente de la iglesia que es bautizada no cree en Elena de White. Eso en la iglesia sucede. ¿Sabes por qué? Porque no los doctrinaron adecuadamente desde que comenzaron ellos con su camino con la iglesia. Y ahora que les hablamos de eso, hay dos temas que la gente no les quiere decir a la gente para que no se desanimen y se bauticen. Número 1, los diezmos, y número 2, los espíritus de profecía a través de Elena de White. No les quieren decir los miembros, le cuentan de otras cosas, le dicen del marrano y de ¿cómo está? Marrano le llaman acá también, el cerdo, el chancho, puercos. De eso sí le cuentan, del camarón y de estas cosas, que por qué, pero no le dicen las cosas como deben de ser. Y entonces hay algunos porque dicen que los miembros se desaniman. No, hermanos, a los miembros hay que enseñarles la doctrina como es, lo que es correcto. Por eso ustedes pueden hacer esto para revivir el estudio del espíritu de profecía, de los libros de Elena de White. Bien, ahí están los libros para cada necesidad, hermanos. Hay para todos, hay del hogar, hay de la familia, hay para los hijos, hay para los niños. Me entristece, hermanos, fíjense que me entristece que nuestros niños están creciendo sin su lección, y tenemos tremendas lecciones bonitas en la iglesia, bonitas lecciones, pero los miembros no están comprando. Tú quieres saber la verdad, ve a los departamentos el sábado. Tú como directora de publicaciones o director de publicaciones de la iglesia, ve a los departamentos el sábado y mira cuántos niños tienen lección y cuántos no tienen, y vas a encontrar que la mayoría de los niños de la iglesia no tienen lección. Y hay lección para cunas, hay lección para infantes, hay lección para primarios, hay lección para menores. ¿Qué más hay? Universitarios, fe real, ¿qué más? Jóvenes, universitarios, adultos. Hermanos, todo está ahí, pero por favor promuevan todas estas cosas porque nuestros niños están creciendo. ¿Sabes cuál fue la tragedia de esta iglesia, hermanos? En un libro que se llama, que ustedes tienen allí, creo que lo habían retirado aquí, pero creo que ustedes lo tienen, un libro que yo traduje en Gema cuando estuve allá. Se llamaba, a ver, ¿cómo se llama este libro? Déjame ver, es una compilación. Se llama Sí podemos mantenerlos en la iglesia. Lo tienes todavía, hermana. Por favor, lee ese libro. Ese libro yo lo traduje. Yo fui a conocer a los autores, yo los vi donde estaban y ellos no escriben de ellos. Ellos se encargaron de hacer una investigación en el mundo entero. ¿Por qué los niños de esta iglesia eran una fuerza poderosa? ¿Por qué los jóvenes de esta iglesia eran una fuerza bien atendida? ¿Por qué? Entonces sacaron todas las lecciones que hacen aquí en Andrews, que hacen en Walla Walla, que hacen en África, que hacen en China, que hacen en tal lugar, y compiló todo lo mejor, cómo promueven a los niños, cómo enseñan, cómo todo. Y hubieron varias personas que escribieron. Uno de esos artículos habla del pastor, el que fue el director de publicaciones mundial antes, ¿cómo se llama? El morenito, se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba el director mundial de publicaciones que estuvo muchos años con? No, de jóvenes. Baraka Muganda. Baraka Muganda escribió un artículo allí porque él es de Tanzania. Él creció allá bajo la religión de los ¿cómo se llaman estos? Musulmanes. Él creció con la religión, dijo él, y escribe un artículo tan bonito, hace una comparación, pastor, en ese libro, hace una comparación, ¿por qué los musulmanes son una religión poderosa en el mundo entero? Él hace una comparación bien bonita, dice, te lo voy a hablar yo como musulmán que fui, porque yo crecí en la doctrina musulmana, te voy a decir. Entonces dice, mira, a los niños, desde que son pequeñitos, cuando apenas no saben ni hablar, les enseñan el Corán. Les enseñan la Biblia de memoria para que la aprendan. Cuando un niño tiene 6, 7 años, su devoción en el templo es una cosa con Alá, pero bien delicada, hermanos. Tienen que repetir porciones de la Biblia, pero crecen con un temor en la iglesia. Mira, tanto así que los musulmanes son capaces de dar su vida por su religión. Y él te habla de eso, que nosotros, que eso hacíamos antes, hermanos. Teníamos cultos familiares por nuestros niños, los departamentos por nuestros niños, pero hoy tenemos problemas muy graves, hermanos. ¿Saben cuáles son los problemas graves que tenemos? Ya no hay cultos de familia en la casa. Número 2, los padres ya no estudian con sus hijos. Número 3, tenemos lugares inadecuados en la iglesia para los niños.
Número 4, tenemos maestros y maestras inadecuados que nadie les ha enseñado a atender a los niños, solo los entretienen allá a la hora del culto para que no hagan bulla en la sala principal. Óigame, es un caos eso, hermanos, es un caos. Y entre menos atendamos a los niños, más estamos matando el futuro de la iglesia, hermanos. Por eso cuando nuestros adolescentes son jóvenes y no se quieren bautizar y se salen de la iglesia, todo el mundo dice, ay, pero visiten a mi hijo. Hermanos, lo que no hicimos de niños con ellos, es bien difícil que lo hagamos de grande ya. Es bien difícil, hermanos. ¿Comprenden eso? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Insistan en los niños. Tenemos materiales maravillosos, tenemos libros de historias, ¿sí o no, hermana? Tenemos libros de historias, tenemos lecciones. Promuevan lo de los niños como nunca antes. Háganlo por amor a esta iglesia. Y compren ese libro que les acabo de decir, porque ese libro habla de diferentes, no es un libro de un lugar, habla de muchas historias, Señor, se llama Sí podemos mantenerlos en la iglesia. Por favor, léanlo. Todos los directores que trabajan para ofrecer nuestra literatura, ahí está, mira, ahí está. Este es el libro, hermano. Sí podemos mantenerlos. Es decir, estos autores dicen, hermanos, si otros lo han hecho, también nosotros podemos hacerlo. Sí los podemos mantener en la iglesia. Nada de que en la iglesia ya no le gusta a mis hijos. Hermanos, ¿cómo les va a gustar si no hay quien los promueva, hermanos? No hay quien los enseñe, no hay quien los haga crecer en el temor de Dios. Este libro, hermanos, vale oro. Y felicito a esta hermana. ¿De quién es? Mi hermano, te felicito. Veo que lo has leído. Mira, todo subrayadito. Veo que sí o no está muy bueno este libro, hermano. Maravilloso el libro. Ahí está, mira. Este es el libro, ¿ve? Por favor, ¿cuántos quieren un libro de ese? Quiero saber, mírame. Ya vendí, hermano, ya te vendí 30 aquí, ¿ve? De inmediato. Si los hubieras podido traer, los hermanos se los llevan de una vez. De veras, porque ese libro es buenísimo. Buenísimo. Me encanta. Lo mejor que he leído de la iglesia adventista está en ese libro. Lo mejor. Porque habla, por ejemplo, cómo en Guala es la universidad adventista que se da el lujo de rechazar muchos estudiantes. Como yo era rector de una universidad, yo dije, a ver, esto me interesa. En Guala, hermanos, te tienes que inscribir a tu hijo con un año de anticipación. Y así está la gente que quiere entrar a Guala, mira, de todas partes del mundo. Y yo fui a Guala. Yo dije, quiero saber cómo es que hacen, ya te doy la palabra. Y dije, quiero saber cómo es que hacen ellos. Y me di cuenta que lo que ellos hacen, hermanos, es un ministerio a los estudiantes para mantenerlos activos. Hay un ministerio que es de gimnasia, hay un ministerio que es de cantos en la iglesia, hay un ministerio que es de programas de la iglesia, de jóvenes, hacen de esos, ¿cómo se llaman esos mimos? Mimos se llama eso que se pintan de blanco a toda la que hace, ¿cómo se llama? De mímicas. Hacen los mopeds, de esos que hablan así. Lo que pasa es que todos los estudiantes tienen que estar en algún ministerio y eso a los estudiantes les encanta, ¿ves? Aparte de estudiar su carrera. Pero los involucran en la iglesia y viajan por todas partes del mundo haciendo el trabajo o gimnasia, o cantos, o los de mímicas, o de esos de los mopeds, de esos, dando el evangelio con eso. Los hacen especialistas. Y los muchachos, todo el mundo quiere estar ahí, habla bien de su universidad, habla bien, pero me encanta cómo los mantienen en la iglesia bien. Por eso es bueno que lean ese libro. Hermano, ten. Lo referente a ese libro, ¿no? Es un testimonio para mí, porque me fue asignado líder de jóvenes, entonces lo compré por testimonio de Dios y lo leí completito, entonces apliqué algunos... Párate, escucha eso, me gusta, porque eso te está diciendo lo que yo te dije, pero no hay nadie más como el que lo hizo, lo leyó y lo aplicó. Escucha eso. Sí, lo compré por testimonio, por milagro de Dios, entonces lo leí completito, entonces apliqué algunos métodos que tenía allí. Por ejemplo, a mí me enseñaron que hay que regalar libros. Entonces, cuando los muchachos cumplían años en la iglesia, a todos les regalaba libros. Entonces, hay algunos muchachos que no tenían interés. Entonces, vi que con su familia leían libros. Entonces, también ese libro, el muchacho también me lo vio, ese libro, y también lo compró. Hay más también que, por ejemplo,
están comenzando a leer. Entonces, ayer también, una muchacha, la semana pasada, una muchacha me dijo, quiero el libro El deseado a las gentes. Y como es mi preocupación, los jóvenes, entonces compré ese libro para darle a ella. Entonces, mi motivación es que lean mucho más. Ahí está, hermano. Un aplauso para él. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias por tu testimonio. Por eso le digo, hermanos, por favor, ¿cuántos libros tienes de esos todavía? ¿Tienes muchos? Que ver que la carga ya llegó con estos libros. Acabamos de vender todo. Muy bien. Así que, hermanos, compren ese libro. Entre todas las cosas buenas, les va a ayudar mucho para tener una razón de saber lo que hacen, especialmente por los niños y jóvenes. Ese libro es maravilloso. Ahí está, hermanos. Por eso dije aquí, libros para cada necesidad. Ahí está, miren. Número 4, hermanos. Establecer una vitrina en su iglesia local. Ayer les hablé de esto, así que no voy a hablar demasiado de esto. Ayer les dije, mira, ahí están estas librerías. Yo lo hice, por eso les puedo hablar de esto. Lo hice allá en México cuando fui presidente de la Casa Publicadora. Una gran bendición para cada vez que habían campañas y toda la gente de fuera que viene. Oye, ¿y dónde puedo comprar estos libros bonitos? Libros de cocina, libros de... No, hombre, olvídate. La gente decía, me gusta su iglesia por toda la literatura que tiene, me encanta. La gente que venía de visita a nuestra iglesia, ¿ves? Por eso conviene tener siempre una librería allí, exhibir materiales, promover los beneficios, método sencillo y práctico y funcional para adquirirlos. Todo eso hay que hacer para que funcione bien. Crear proyectos con publicaciones. Número 5, crear proyectos con publicaciones junto con el pastor para nutrir y compartir. Son dos cosas. Uno es nutrir, es para que los miembros lean ese libro en un mes, 2 meses o lo que sea. Para compartir es para que el miembro compre y regale. Lo que hizo mi hermano aquí con los jóvenes, que compre y regalen. Que el miembro se acostumbre a que lo mejor que tiene es la literatura. No te puedo visitar todos los días para hacer un estudio bíblico, pero te puedo regalar un libro para que leas y te instruyas y aprendas de Dios. Cuando la iglesia entiende ese proceso, hermanos, la iglesia va a ser muy bendecida, muy beneficiada por la lectura de los libros y el compartir la literatura. Número 6, identificar y recomendar al pastor o al director del Ministerio de Publicaciones miembros con perfil adecuado para ser colportores. Esto es lo que les decía hace un momento, de otra manera. Es decir, cuando la hermana vaya a hacer una escuela de colportores, les va a mandar a ustedes la invitación. Porque si alguno de ustedes quisiera vender más libros de más temas, qué bueno que ustedes también puedan ser colportores. Porque si no son colportores, no van a ser autorizados para vender ciertos libros. Tienen que darse de alta para que la hermana les pueda vender los libros y para que pueda contar. Hermano, la iglesia se puede hacer carrera con eso, con el colportaje. Te lo digo yo porque yo hago los reglamentos en la iglesia. Se puede hacer las cosas bien con eso. Se puede crecer y desarrollar como uno quiera con el colportaje. ¿Cuánto bien hace uno, mi hermano? Por eso yo no acepto cuando los jóvenes dicen, es que no, yo quisiera estudiar, pero mi papá no, nada de mi papá. Vamos, ustedes pueden hacer algo. Yo mismo lo hice, por eso les cuento esta historia. Yo mismo salí de un hogar pobre, hermanos, para buscar una oportunidad y estudiar. Y no solo estudié, compré mi primer carro, me casé del colportaje. Y hermanos queridos, y voy a morir con el colportaje en mi sangre. Porque el colportaje es una obra de Dios. Te da todo, hijito, todo, hasta la novia que tienes, te la puede dar. ¿Ok? Te lo digo yo porque pues yo así empecé, pues así aprendí. Número 7, realicen actividades de publicaciones en su iglesia local. Por favor, hermanos, ¿qué actividades pueden hacer? Aquí les he puesto alguna sugerencia para que sepan. Feria de libro. Hay un programa que mando todos los años, Renice, que se llama el Día Mundial de Publicaciones. ¿Lo han echado a andar? ¿Lo han hecho? Día Mundial de Publicaciones. Ahí está. Es un programa muy bonito que se realiza todos los años. Fines de semana de descuentos especiales. Una vez que la hermana le avise qué fines, hermano, únanse con toda la iglesia para que se puedan hacer. Inclusive, ustedes pueden ser las manos de Dios junto con la hermana. La hermana no puede estar en todos los lugares. Te voy a decir cómo hemos hecho en otros lugares. A ver si tú lo puedes hacer.
Se concentran, decir algo, ¿hay cuántas iglesias hay aquí en Curazao, en la ciudad? 25. Puede ser que una tarde se concentren 4 o 5 lugares diferentes para celebrar el Día Mundial de Publicaciones. Ese día se dan seminarios, testimonios, como los de la hermana aquí, la hermana amén, y los hermanos amén, todo. Se presentan algunos libros y se hace una oferta especial cuando termina. Tú puedes agarrar a cualquiera de mis hermanos directores, les das una cantidad de libros y te hacen cuenta cuando termine la reunión. Y mira, eso funciona porque yo lo hice muchas veces. Con los mismos directores de publicaciones de las iglesias locales, en 4, 5, 6, 7 lugares el mismo día, se hace una tremenda venta. Y como hemos hecho ahora, cuando hay alguien que les hable bien de los libros, como he hecho ahora, mira nada más cómo sucede. ¿Cuántos quieren el libro ese de mi hermano? ¿Cuántos quieren ese libro? A ver, hermanos, ¿ves? Porque cuando hablas bien del libro y sabes qué tiene y sabes qué beneficio, los hermanos lo compran, no importa cómo, y lo compran. Y eso es bueno que hagan equipo con algunos, te pones de acuerdo con Renisca, y eso puede ser una gran bendición, y los colportores y los directores van a ser beneficiados también. ¿Sí? Dilo, habla. Sí, cuando hay descuentos así, con los libros de iglesia que yo estaba diciendo, y claro, con los colportores también, junto con los líderes de publicaciones, porque los líderes de publicaciones, conjunto con los colportores, entonces pueden promover libros de colportores, y los descuentos serán en los libros de iglesias, así. Y si tú haces un acuerdo con ella y con los colportores para que también los colportores hagan un descuento especial ese día, pues también se puede hacer, pero bajo un acuerdo, para que manejen igual el mismo idioma todos. El maratón del espíritu de profecía, ese es leer un libro del espíritu de profecía todo un día, o decir algo. Un maratón es, hermanos, hoy viernes comenzamos y vamos a terminar la lectura mañana que se ponga el sol del libro El Camino a Cristo, y se hace toda una lectura día y noche hasta el otro día. Para eso se llama un maratón del espíritu de profecía, para que la iglesia hablen del libro, hablen del testimonio del libro, cuándo se escribió el libro, dónde se escribió, historias del libro. Lo pueden buscar en internet, por ejemplo, El Camino a Cristo, el maratón del Camino a Cristo. Hacen una vigilia, hablan de los libros de Elena de White. Olvídense, eso es muy bonito, un programa que se llama maratón. Programas de publicaciones, de testimonios, como ya les dije, y además diálogos sobre el origen y la importancia del colportaje. Ustedes pueden encontrar diálogos en la página de la iglesia acerca del espíritu de profecía y de los comienzos de esta iglesia con las publicaciones. Lo pueden encontrar sin ningún momento. Bien, hermanos, preguntas hasta aquí. Preguntas y comentarios, hermanos. ¿Está claro todo? ¿Alguna otra idea, hermanos? ¿Estamos? A ver, hermana. A ver, hable, hermano, hable de ahí. Hable fuerte nada más. En los niños de nuestra iglesia he hablado con las mamás porque no estaban comprando los libros para los niños de las lecciones, no los querían comprar. Entonces yo les dije, ella me dice, ay no, porque es que los libros siempre es la misma historia. Todos los años que hablan de esto, o que Jesús esto, o que lo otro, todos los años es la misma historia. Prejuiciada. Entonces yo le dije a ella, mira, todos los años, ¿y qué hacemos nosotros como adultos? Todos los años no leemos los libros de la escuela sabática. Todos los años tiene un comentario diferente. Otro escritor tiene otra metodología para enseñar. Y cada libro es diferente al otro, aunque sea lo mismo que se hable de la Biblia. ¿Sabes qué me tocó hacer a mí? Regalar los libros a los niños. Yo hice la junta para que le regaláramos los libros a los niños porque los papás no los quieren comprar. ¿Ves? Y entonces esa es una problemática. Y también de los libros que usted dice que son casos, es verdad, la gente... Y hay otros que en verdad no se consiguen allá para allá, en Almería, hay libros que no se consiguen. Yo soy el líder allá en la iglesia y me preguntan, tráeme este libro, tráeme este otro. Y digo, no, porque si no lo hay allá. Le digo yo, no lo hay para comprarlo. Y también que a veces las revistas, que los libros de escuela sabática y eso, que promueven libros, y ellos me dicen, ay, consígueme este libro. Y he ido allá y me dicen, no, ese libro todavía no lo hemos sacado, está por allá guardado, no ha llegado. Y entonces
Se están promoviendo unos libros ahí y cuando no vayan no los consiguen. Sí, sin duda, hermana. Todas las veces que ustedes quieran hacer una buena obra con la literatura en la iglesia, van a recibir resistencia. Se los advierto de una vez. Los miembros de la iglesia, por eso dije ayer, si se acuerdan, ayer dije qué bueno que estuviera un anciano aquí. ¿Se acuerdan que ayer les dije eso? Porque, qué bueno que los pastores estuvieran aquí. Si los pastores trabajaran con la misma idea como hemos aprendido aquí nosotros y los ancianos comprendieran lo mismo, qué bendición sería para la iglesia, hermanos. Por eso va a ser bueno hacerlo. Adelante, hermana. Esto no es tanto una crítica, sino un testimonio, hermanos. Ya Dios está haciendo la obra. Yo soy asistente de publicación, mi esposo es director de publicación. Entonces, un día yo dije, nunca vi en mi iglesia trabajar el líder de publicación. ¿Cómo se trabaja? Aunque ya la esposa de nuestro presidente me había explicado, junto con mi jefe, la hermana Inesca. Pero me propuse, y eso pasó hace como 3 sábados, a partir de hoy arranco. Pero entonces hablé primero con los ancianos una semana antes. Y ese día, no sé qué pasó, hermanos, todo se dilató, la escuela sabática, incluso en el rincón de niños, hasta cantaron, y mi esposo predicó ese día. Él es el primer anciano de la iglesia. Hermanos, faltaban 20 para las 12 y aún él no subía al púlpito. Ese día yo dije, voy a arrancar hoy con lo de publicación. Ya yo tenía estipulado lo que yo iba a hablar, pero yo fui directa, concisa, como dice nuestro pastor, porque viendo el tiempo, peor. Hermanos, preciso ese día hubo una junta, y en esa junta hablaron de que el predicador tenía casi solo 20 minutos para predicar. Y el pastor dijo, ¿y qué pasó? Bueno, entre tantas cosas, y hasta yo entré en eso. Hasta la de publicación tuvo una parte, pero yo fui la que menos habló. Pero eso es obra del enemigo, hermanos. Entonces, ¿qué dijo el pastor? Bueno, eso no es necesario todos los sábados, lo pueden hacer una vez al mes. Me entristeció porque me hice planes de todos los sábados, inclusive hablando con los ancianos y con la directora de Ministerio Personal, yo decidí hacerlo después, o sea, termina Ministerio Personal, de una yo entrar. Tomarme 5 o menos, no es necesario mucho, y pasar un PowerPoint, que la vitrina y todo eso, lo que el pastor mencionó. Así que necesitamos orar, hermanos, y realmente, pastor, hermana, sería muy importante que en la próxima haya por lo menos el primer anciano, uno de los ancianos y el pastor, para que ellos escuchen esto y podamos trabajar armoniosamente, porque se ha descuidado el ministerio de publicación. Por lo menos eso yo lo he visto en mi iglesia. Pero gloria a Dios, nunca es tarde. Gracias, hermana, por esta palabra. Yo les dije, y es verdad, hermanos, cada vez que ustedes quieran promover algo y hacer algo bueno con publicaciones en la iglesia, van a recibir críticas, van a recibir no comprensiones de parte de los dirigentes. Les voy a decir un poquito, estas críticas ya de por sí también existían. Por eso Dios me dice que diga estas cosas. Mira, hermano, estos problemas en contra de la literatura de la iglesia ya existían en tiempos de la hermana White. Los mismos miembros hablaban mal de las revistas de la iglesia, y la hermana White fue pero bien específica, y te voy a poner algunos versículos, algunos comentarios que ella hizo respecto a las preguntas de los miembros de iglesia. Mira, te voy a decir algunas cosas de ellas. A ver qué dice aquí. Voy a hablar mira lo que dijo Elena White una vez. Le dijo a los líderes, y le dijo a los ancianos, y le dijo a los pastores: si colocáis vuestras manos en la obra de publicaciones, ese gran instrumento de Dios, para poner vuestro molde e inscripción sobre ella, es decir, para hacer mi propia voluntad, descubriréis que es peligroso para vuestras propias almas
y desastroso para la obra de Dios. Será un pecado tan grande a la vista de Dios como lo fue el de Usa cuando extendió su mano para sostener el arca. Si algún anciano dice, mira, eso no se va a hacer en esta iglesia, dice Elena White, espérate, hermano. Si vas a hacer tu propia voluntad antes de hacer la voluntad de Dios en la obra de publicaciones, va a ser peligroso para tu propia alma y desastroso para la obra de Dios. Será un pecado tan grande como lo fue el de Usa cuando quiso extender su mano para sostener el arca. Tremenda declaración de Elena de White. ¿Y por qué dijo Elena de White esto? Te voy a explicar por qué lo dijo. Mira, ahí está en la obra de publicaciones, las revistas Prioridades en la Iglesia. Es una herencia de la Iglesia Adventista, hermanos. Hay revistas de las drogas, de la familia. El mensaje del advenimiento se difundió, creció y terminará de la mano de los libros y las revistas. Todavía algo más. ¿Cuáles eran las antiguas quejas que habían contra la revista? Ahí está. Mira las antiguas quejas que habían antes, a ver si no son de las mismas que hay ahora también. Mira cuáles eran las quejas. Son caras. ¿De casualidad no dice la gente lo mismo? En aquel tiempo le decían a la hermana, güey, es que son caras, hermana. Le decían también otra cosa, mira. Hay personas que no pueden pagar una suscripción en la iglesia. Quieren que todos tengan, pero hay hermanos que no pueden pagar. La hermana White les dijo qué debían hacer. Mira, otra pregunta que hubo. Es que ya se me está acabando la pila de este asunto y no lo cargué ayer, pero aquí voy. No te pasa nada. La gente no tiene interés en ellas, le dijeron a la hermana White también. La gente no quiere. Promovemos y la gente no quiere. Yo les dije una vez algo que les voy a repetir ahora. Mira, la gente no hace las cosas por dos razones. Eso le enseñé a los colportores una vez, ¿se acuerdas? La gente no hace las cosas por dos razones. Eso me lo enseñaron en una clase de liderazgo, cuando dijeron, vamos adelante a lograr los objetivos, porque la gente no hace las cosas por dos razones. Ahí te va. ¿Por qué la gente no hace las cosas? Por dos razones. ¿Cuáles son? Uno, no sabe. Otro, no quiere. Por esas razones no hace la gente las cosas. Porque no sabe, o sea, tiene muy ignorante acerca de eso, o porque no quiere. Dice, no, yo no quiero. ¿Qué hay que hacer? Decía mi maestro. Muy sencillo. Si no sabe, enséñalo, capacítalo, entrénalo para que pueda entender lo correcto. Y si no quiere, motívalo, desafíalo, inspíralo. Esa es tu tarea como director de publicaciones. Así que a partir de ahora, hermanos, la gente no hace las cosas por dos razones. ¿Cuáles son? Primero, no sabe. Y si no sabe, ¿qué hay que hacer? Capacítalo, enséñalo, instrúyelo. Número dos, pero tampoco hace las cosas porque no quiere. Y si no quiere, ¿qué hay que hacer? Motívalo, inspíralo, convéncelo, desafíalo. Ese es tu trabajo que tienes que hacer. Entonces el hermano Juan le dijeron, es que mira, la gente no tiene interés en las revistas, no las quiere. Estoy hablando de la verdad presente. Entonces la hermana White respondió algunas cosas como esta, mira. O alguna gente decía, su contenido no es bueno, no nos gusta lo que dice la revista. Y la hermana White respondió lo siguiente. Dice, la Review and Herald y The Sign of the Times, señales de los tiempos, son baratas aún a precio normal, dijo Elena de White. Eso lo escribió la hermana White con su pluma. La Review es una revista valiosa. Contiene temas de gran interés para la iglesia y debería recibirla cada familia de creyentes. La hermana no le dio por razón a la gente, hermanos. Yo también te digo lo mismo. Nuestras revistas son buenas, hermanos. Los escritores son calificados. Ninguna cosa. Yo, hermano, fíjate, te voy a hacer una crítica constructiva. Yo he visto la revista de las Atalayas y el Despertar de los Testigos de Jehová. Nada más la he agarrado quiero comparar. Hermano, ¿has visto la revista, el papel que usan? Uy, hermano querido. ¿Has visto las ilustraciones que usan, hermanos? Hermano. ¿Has visto el contenido? Yo sí te puedo decir el contenido, porque como yo leo bastante, yo sé cuándo es un artículo bien escrito. Tiene cabeza y tiene pies. ¿Por dónde empieza y por dónde termina? ¿Qué quiso decir el autor? Eso es muy importante. Pero cuando tú lees un artículo de ellos, hermanos, ay, hermanos,
son hermanos que escriben con buenos deseos. Pero yo te lo digo porque yo conozco, es una crítica, dije, constructiva. De todos modos, ellos hacen su trabajo y convencen mucha gente. Pero nuestros artículos de nuestras revistas, hermanos, son bien estructurados, son bien hechos, son bien pensados, son bien ilustrados y están hechos con el mejor material. Una revista que no puedes avergonzarte de ella. Todavía dijo la hermana White, mira, la misión de nuestras revistas es, por un lado, que sirva para el evangelismo y por otro lado, que pueda ser de nutrición para nuestros miembros. Esa es la misión que hay que cumplir. Venderlas por los colportores y compartirlas por los miembros. ¿Qué nos nutre a nosotros? Nos nutren las matutinas, las lecciones, las revistas, los libros varios. Pero nuestra gente está muriendo por falta de instrucción. Por falta de instrucción. Entonces dice aquí, ¿cuál es el propósito de las revistas? Mira, consolidar a los creyentes, presentar la fe adventista, nutrir a los miembros. Les voy a dejar a mis hermanos esta, pero porque quiero ir a unos pensamientos de la hermana White, por eso estoy avanzando rápido. Dice aquí, se me ha mostrado, dice la hermana White, que la prensa, es decir, el material escrito, es poderosa para el bien o para qué? Para el mal. ¿Sabes por qué dijo eso, hermano? Porque también hay mucha literatura para el mal. ¿Tú quieres saber cuáles son los libros que más y las revistas que más se venden en este tiempo? Métete al Google, ahí pon los libros y las revistas, los 10 libros que más se venden en el mundo. 7 son de superstición, hechicería, hermanos. Los libros de Harry Potter, los libros de las crónicas de Narnia, los libros, todo eso que habla de temas pero diabólicos. Las películas de los cines. Las que más pegan y las que más atraen son aquellas que son de exorcista, de que aparecieron en no sé cuántas cosas que les parecen almas y en la oscuridad y con temas apocalípticos. El diablo sabe cómo sentar su base, hermano. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos contrarrestando eso? Los libros que más se venden en las revistas son libros de hechicería, son libros de... Pero no solamente eso. ¿Sabes qué le sigue en orden, hermano? Los libros de pornografía. De pornografía y revistas de pornografía. Hermanos, se vende eso como pan caliente en todos lados. Entonces, por eso Elena White dijo, es poderosa para el bien o para el mal. Pero las revistas para el bien debieran seguir circulando, hermanos. El alcance de estas revistas. Fíjate, cada revista dura en promedio 10 años. Una revista. En 10 años, una revista, esas son estadísticas, estudios que se hacen, será leída completamente por 4 personas en 10 años. Si la revista Prioridades Papiamento tiene un tiraje de 10,000 ejemplares, eso significa que en 10 años un artículo de la revista podría ser leído por 40,000 personas. ¿Creen que conviene entonces distribuir la revista, hermanos? Claro, la revista se va a leer en algún momento. Ahí están los precios que te decía yo. Mira, ¿sabes cuánto vale TV y novelas? Vale $1.50. Esos son como 3 florines. ¿Sabes cuánto vale TV y notas? $1.90. ¿Sabes cuánto vale esas 20 y tantos? Una revista para muchachas que compran $2.30. Estamos hablando casi 5 florines. O la revista Prioridades vale $1 florín. Es más grande, es más bonita, es más interesante, pero ni así lo compramos. Con mejores temas, hermano. Entonces, Elena de White dijo, fíjate, cuando habló del precio, porque la gente decía, que son muy caros, hermana White. La hermana White sacó el cinturón y les dio una nalgada. Y entonces les dijo, mira, el precio de nuestras revistas no debería ser tan bajo que no quedara margen para operar. O sea, que como lo damos tan regalado, tenemos que dar las revistitas así como la de los testigos de Jehová, así en papel de tortilla, decimos nosotros allá en México. En papelito de esos de ir al baño. De esos así, bien corrientes, pues. Dice, debería manifestarse el mismo interés de aumentar la circulación de la revista. La hermana White dijo eso. No es verdad lo que están diciendo. Todavía dijo algo más. Algo más. Fíjate qué están haciendo otros. Ya te dije ayer de la revista La Atalaya, 100 millones de revistas cada mes en el mundo entero, 100 millones de revistas en el mundo.
Y prioridades, 10,000. Bueno, ya no son 10,000, ahora son 5,000, dijo el pastor Cook, mensuales. Y ni así seguimos todavía trabajando. Ya no voy a decir más. Yo te dije que había que adquirir por lo menos 3, pero aquí le había puesto 5 suscripciones por miembro para la obra misionera, hermanos. Dígale a los miembros, no cuesta mucho. 5, son 5 florines. Dígame, hermano, ¿se va a quedar sin comer el hermano por 5 florines? ¿Se va a morir de hambre, hermano? No, el asunto es cómo promoverlo, pues. Y ustedes son un pie importante en eso, hermanos. Todavía dijo la hermana Guay, ahí está, mira, la comparación de la atalaya y las prioridades. Este hermano, te voy a decir, este hermano se llama Bob Hopkins, era un actor y un hombre rico. Y antes de morir dijo, yo quiero hacer algo. Antes que me muera, en el 2004 se propuso regalar 250 millones de libros, el libro de esperanza le llamó, un libro con contenido misionero. No es adventista, pero él invirtió todo su dinero para querer hacer ese libro, para que pudiera dejarlo como un legado para el mundo, que le hiciera bien a la gente. Mira, 5 años después, alcanzó 600 millones de libros que él vendió. Más del doble. El libro está disponible en más de 70 lenguas en 125 países en el mundo entero. El sueño de un hombre que quiere hacer algo con las publicaciones, hermano. Ahí está ese libro del misionero de las asambleas de Dios, y hoy tiene un tiraje de 600 millones de libros en el mundo entero, en 125 países y en muchísimos lenguajes. Cuando alguien quiere hacer algo, hermano, se propone, lo hace en el nombre de Dios. Por eso decía aquí, mira, aquí están los libros más vendidos, esto lo saqué de la internet. La primera sigue siendo la Biblia, gloria al Señor, la primera. Pero la segunda, mira, Harry Potter, citas del presidente Mao Zedong, Peter Rabbit, El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia. Imagínate, todas estas son libros de espiritismo, son libros, ahí está esto, hermano, te lo puse para que lo veas. Entonces dice la cita, termino en menos que 5 minutos. Dice ahí, nuestros hermanos deberían hacer, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Mayores esfuerzos por aumentar la circulación de las revistas. Si nuestros hermanos y hermanas solo manifestaran mayor fervor y realizaran esfuerzos más perseverantes para lograrlo, lo obtendrían, hermanos. Solo necesitan mayor fervor y hacer un esfuercito más para que se pueda lograr la venta de las revistas mayormente y de los libros también. Dice la hermana White, todavía algo, mira, si algunos son demasiados pobres, hermanos, para suscribirse, la iglesia, mediante una ofrenda, debería reunir el precio completo de las revistas y proveerla a las familias pobres. Ahí está, mira, cuánto mejor es este plan que dejar a los pobres a la misericordia de la casa editoria o a la agencia de distribución. ¿Qué es lo que los miembros dicen? Ah, no, pues hay que la agencia le regale, hermano. Tanto dinero que tiene YATPA, hay que le regalen ellos, hermano. Si para eso damos nuestros diezmos. No, hermano, no te equivoques. De los diezmos no van ni un centavo a la casa publicadora, ni un centavo. El día que la hermana no venda, YATPA muere. Y el día que muera YATPA, morimos todos, hermanos. No habrá más lección, no habrá más libros, no habrá más revistas, no habrá más nada. A ver qué vamos a hacer. Entonces, ay, si pudiera haber, pues ahora está, aprovechémosla, no la dejemos morir. Vamos a unirnos todos en el nombre de Dios, ¿no les parece, hermanos? Este es el momento de poder hacerlo. Algo más que dijo Elena de White, mira, cada familia debería tener esta publicación. Hermano, esto es para todos en la iglesia. Nadie se escapa, ni el pobre, ni el rico, ni el educado, ni el sin trabajo, nadie se escapa. Toda la familia dice. Y entonces dice la hermana White, mira esto que dice ella, mira esto. Si se negaran a sí mismos algunos lujos favoritos, como el té y el café, muchos que no tienen ahora estas visitas semanales podrían pagar para que este mensajero de luz llegue a sus hogares. Una paseadita el domingo, hermano. Una comidita en un restaurante. Una visita al Starbucks. Dice Elena White, si tan solo, hermano, dice ella, uno de esos te restringieras un poquito, con eso podrías comprar las revistas y no andarías quejándote con nadie. Tremenda declaración, hermano. Correcto.
cuando compartes tus conocimientos, cuando lees mucho, compartes tus conocimientos, les da también las Ganas de comprar y para leer. Correcto, eso es verdad. Si ustedes quieren que los miembros lean, empiecen por ustedes a leer, hermanos. Eso es lo más importante. Ayer hablaba yo a los colportores de este asunto. Algo más. Mira, aquí agarró a los pastores, la hermana White. Nadie se le escapó, te digo, ¿ve? Los pastores y los hermanos deberían actuar con ¿qué dice? ¿Y qué más? Al tratar con nuestras casas editoras. Ay, hermano, tengo que detenerme aquí. Perdónenme, pero me tengo que detener. Fíjate. Los pastores y los hermanos deberían actuar con nobleza y generosidad al tratar con nuestras casas editoras. Hermanos, yo les voy a pedir, por favor, manténganse en contacto con las gerentes de las casas publicadoras, hermano. Trátenlos bien. No castiguen los precios demasiado. No todo es puro descuento. Ni tampoco tomen la actitud de, hermano, regáleme. Y a veces el hermano no va a saber qué decir, pero bueno, para que no se sienta el hermano, le voy a regalar. Hermano, dice, no debiéramos tratar así con ellos. Debemos tratar con generosidad, hermano. La hermana, yo hablé con ella desde ayer, le dije, sé justa en los precios que tienes que dar. Sé justa. Dios va a bendecir ese trabajo. Pero ustedes también sean justos a tratar con la casa publicadora. No le pueden pedir que les esté regalando todo, hermanos. No. Ni le digan a los hermanos, hermano, pues yo lo que puedo hacer, si quieren más, pues vayan allá, pidan a la hermana que le regale. No, hermano, por eso dijo el hermano Guay eso. Los pastores y los hermanos no deberían actuar con nobleza y ¿qué más, hermanos? Generosidad hacia la casa publicadora. Dice, mira, en lugar de estudiar, elucubrar, dice pensar en hacer un plan, cómo obtener revistas y folletos y libros al más bajo precio, deberían procurar llevar a la gente a ver el valor de las publicaciones. No castiguen a la casa publicadora, hermanos. No los castiguen. Yo te digo ante Dios que los precios que la casa publicadora da son justos, hermanos. Si le bajamos más, pues va a llegar el día que no vamos a poder operar, hermanos. Pero la casa publicadora tiene que pagar muchas cosas también para poder tener los libros aquí. Tratemos con nobleza y generosidad, como dijo la hermana Juan. 2 pensamientos más y ya termino. Dice aquí, cualquiera que sea nuestro cargo, dice, director de publicaciones de la iglesia local, presidente de asociación, predicador, maestro, alumno o simplemente miembro de iglesia, el Señor nos considera como, hermanos, responsables de cómo aprovechamos nuestras oportunidades de dar la luz a quienes necesitan la verdad presente. Uno de los mejores medios que Él nos ha confiado lo constituyen las publicaciones. Somos responsables de la distribución de las publicaciones en nuestra iglesia, hermano. Por lo tanto, uno de los mejores medios, dice él, en nuestras escuelas, sanatorios, hermanos. Aquí tenemos un sanatorio que debería estar repleto de libros misioneros y revistas y todo para toda gente que llega ahí. Hay mucha gente que llega en busca de paz. Los sanatorios, dice ella, mira, ahí está. Uno de los mejores medios que Él nos ha confiado lo constituyen las publicaciones. En nuestras escuelas y sanatorios y en nuestras iglesias, y más particularmente en nuestros congresos, eventos, actividades, debemos aprender a hacer uso juicioso de este medio, de las publicaciones que el Señor nos da. Ahí está, hermanos. Aumentemos la circulación. Nuestras revistas deberían contener interesantes artículos doctrinales y prácticos. Y de eso nos hemos encargado, hermano. De que la revista tenga un contenido adecuado. Ahí está. Doctrinales, prácticos. Por eso trae algunas veces recetas de cocina, consejos prácticos de educación, solución de problemas. Y también trae asuntos bíblicos. Por eso dice la hermana White, ¿por qué la revista es así? Algunos quisieran mirar que habla de la segunda venida de Jesús y que no traiga ni un anuncio de nada, solamente la segunda venida de Jesús. Pero la hermana White dijo que nuestras revistas deberían contener interesantes artículos, entre ellos doctrinales y ¿qué más? Prácticos. Por eso nuestras revistas traen que una recetita de comida, que algunas noticias, que algunas cosas, algo práctico que enseña a la gente. Por eso es que está llena y trae también algunas promociones de algunos libros
que ustedes deben de conocer. Por eso las revistas no las traen. Hermanos, mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con las publicaciones a partir de ahora? ¿Vamos a trabajar juntos de la mano? Yo espero en Dios que así lo hagamos. Hay 3 cosas finales que les voy a decir. Número 1, mi hermana Renisca es una muy buena directora de publicaciones. Ella ha hecho esfuerzos personales que no deseo contarles. Ella y yo hemos platicado mucho porque yo le aprecio mucho a la hermana. Ha dado más de su tiempo de lo que debería dar. Ha dado todo su interés y en la raya se ha quedado para poder hacer todo lo que ha hecho con publicaciones. Hermanos, pero sola no puede trabajar. Yo les ruego que apoyen a su director, hermanos. Yo les ruego que apoyen a sus gerentes de las casas publicadoras de Yaca. Apóyenlas, quiéranlas, oren por ellas, anímenlas. Mándenle un correíto nomás para pedir descuento. También felicítenla, agradezcanle. También mándenle una notita por allí, hermana, gracias por tu servicio, gracias por habernos visitado a nuestra iglesia. Ella dijo hace un momento, pueden visitarla en la iglesia si hay un proyecto, pero trátenlas como deben tratarlas, hermanos. Número 2, promuevan incansablemente las publicaciones. Promuevan todas las veces que puedan, en todas las reuniones posibles. Promuevan, porque el alimento de Dios, hermanos, no debe faltar en la mesa de los hijos del Señor. No debe faltar. Si el miembro no lo quiere comprar, que sea su responsabilidad. Pero no lo de ustedes, hermanos. Con los catálogos, pueden, si puedes, hermana, ¿cómo era? No, pero ¿cómo te dicen? Yo sé Nesca. Neti. Hermana Neti, es que me acuerdo más por Neti. Hermana Neti, cuando tú puedas, de los libros que van llegando, tómale una foto a la tapita. Mándesela a los hermanos, para que hablen ustedes de los nuevos libros que van llegando y tengan material pues para promover. Yo creo que eso siempre es bueno. Inclusive, si ustedes quieren hacer una biblioteca personal, mire, ya aquí son como 40, hermanos. Podemos hacer un plan con ella para que los primeros 40 libros que se vendan siempre sean de ustedes. El primero. Y que les dé un precio súper especial, como para que lo lean y lo conozcan de qué trata el libro. ¿Les parece, hermanos? Así van formando su biblioteca y pueden conocer el libro y pueden saber de qué trata para promoverlo mejor. Y entonces elaboran un proyecto para vender una cantidad de libros que a ella le permita también pues justificar los regalos que ella da o los descuentos que ella da, porque no puede vivir de puros descuentos. Pero sí puede, si ustedes en cada iglesia uno compra 8 y 10 y 15 y 13 y 20 y 19 y 14 y todo lo demás, junta todos y vende 100 libros. Eso justificó haber dado un libro a mitad de precio. ¿Sí me explico? Te lo digo desde el otro lado, porque ella no te lo va a decir. Porque cuando ella te lo va a decir, entonces van a decir usted, no, que la hermana no quiere dar nada, que no sé qué. No, hermano, yo estuve en el río que ella está. En esa orilla estaba yo. Ahora estoy en la otra orilla. Y por eso puedo entender, no se metan a lo hondo, se pueden ahogar. Mejor trátenla con cariño a las dos hermanas y trabajen en conjunto. Promuevan mucho. Y número 3 y último, Dios los honrará y las bendecirá a todos ustedes. Te lo aseguro yo, hermano. He andado por diferentes lados. Yo te puedo decir cuánto el Señor me ha cuidado, cuánto me ha protegido, porque yo sé que estoy trabajando. Cada paso que yo doy en publicaciones, hermanos, siempre encuentro enemigos. Siempre el enemigo está inconforme. Hermano, me ha accidentado, me ha pasado, pero Dios nunca me ha dejado solo. De eso te puedo decir, porque el enemigo quisiera que ya no hablara yo nada, que me callara yo y no hablara de estas publicaciones, porque estuvimos ahora en un lugar, hermano, 2 millones de libros promovimos con los pastores y con todos, toda la alegría, la bondad y todo. Hermanos, y de pronto sucede lo inesperado. Yo no tengo miedo de eso, hermanos. Yo sé que Dios está conmigo y yo sé que Dios está con ustedes también. No cesen de hablar del que el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor vendrá, el Señor les ama, el Señor los va a proteger, el Señor les dará sabiduría. Trabajen en conjunto y Dios se hará grande en sus vidas para su honra y su gloria. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.